Maestro de ceremonias. Bueno, una pequeña, nada, una simple y rápida introducción al asunto que nos concierne. Pues bueno, la creación de este pequeño grupo, que bueno, por el momento no sé si somos 300 y pico miembros solamente, que es Geconia, pues un poco vino de una conversación de aquí del señor Luis y mía, en la que empezamos a acordarnos de aquellas épocas de fauna exótica y aquellas épocas antiguas, ¿no? Entonces, la idea era, bueno, veíamos que actualmente en las redes sociales pues había un poco ese desperdigamiento como aficionado en el que ese sentimiento de comunidad que había en aquellos años de las primeras comunidades online, de los foros y tal, se estaba un poco, no sé, o sentíamos que estaba como todo el mundo como muy aislado. Entonces dijimos, vamos a intentar hacer un grupo en Facebook que rememore un poco ese espíritu en el que pues hacer comunidad, pues de vez en cuando hacer pues alguna mesa de debate, algún simposio, en fin, generar un poco de cultura alrededor de nuestro hobby en el sentido de que recuperar un poco aquella vieja esencia, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que hemos visto, llevamos mes y pico, no sé si 2 meses, y hemos visto que ha tenido buena aceptación en ese sentido, ¿no? Es verdad que lo hemos llamado Geconia y un poco la familia Geconidad y en torno a los gecos porque nosotros somos aficionados a los gecos desde hace muchos años y es un poco nuestro hobby que nos concierne, pero en realidad no solo son los gecos, es un poco la terrarofilia, la herpetocultura en general, ¿no? Este mundo en el que nos movemos, porque al final el de Varano pues es colega igual, el de Boidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco la historia. Entonces, para esta primera propuesta de mesa, habíamos hablado, en vez de meternos ya en materia de gecos y empezar a hablar ya de géneros o de especies, etcétera, de mantenimiento o de mil historias que podemos estar haciendo mesas infinitamente, pues queríamos un poco enfocarlo a lo que es, pues eso, la terrarofilia en general, la herpetocultura y este ámbito, ¿no? Entonces, habíamos contado con la colaboración de Víctor David y de Antonio, un poco como los dos primeros ponentes que nos colaboraron un poco en este asunto, ¿no? Entonces, bueno, Víctor David se propuso que nos contara un poco cómo ha evolucionado la terrarofilia en estos primeros o en estos últimos 25 años y Antonio un poco pues cómo está la situación actual, también haciendo un poco de referencia a todo el marco legal que actualmente se está desarrollando en este ámbito de la herpetocultura, terrarofilia y tal, que corren tiempos un poco pues eso, complejos en diferentes cuestiones. Entonces, básicamente ese era un poco de lo que trataba esta mesa. A todos los que están ya por aquí, pues muchísimas gracias por participar. La idea es, pues con una periodicidad que ya veremos si mensual o cada 3 meses, eso ya lo veremos según vayan las vidas, pero sí, pues hacer diferentes mesas en las que se puedan grabar y también ese contenido pues se quede en un canal, que futuramente haremos un canal de Geconia. Por el momento Antonio se ha prestado a cedernos su canal para poder subir estas mesas de debate. Y que se quede un poco guardado por si hay gente que en directo no ha podido estar, pues que luego tenga la oportunidad de poder verlo. Y poco más, doy un poco de espacio también a Luis, que nos comente lo que considere y ya daríamos parte a los dos ponentes o dos personas que van a hacer un poco un desarrollo en el día de hoy. Así que nada, muchas gracias Pues, a todos. bueno, pues nada, realmente poco más que añadir. O sea, en estos temas, Adri y yo estamos bastante de acuerdo. Son muchos años ya hablando sobre gecos, sobre la afición. Y pues eso, realmente es el objetivo de Geconia, pues lo que ha comentado Adri, realmente se plantea pues para dar un poco el hueco, intentar retomar un poco el hueco que veíamos que falta en foros y en otra serie de grupos, ¿no? Que hoy en día, aunque está bien, pero yo creo que para desgracia en general de lo que es la afición, mucho se convierte en básicamente foros de compraventa y si no son foros de compraventa, foros de mostrar tus animales. Las dos cosas perfectas, lícitas y geniales. Quiero decirte, yo también enseñaría fotos de mis animales. Si tengo crías también intentaría buscar la forma de cederlas bueno, o venderlas, pero realmente la parte fundamental de los foros al inicio, cuando empezamos, que era, hombre, Perico por ahí, pues eso, comentar un poco las preguntas clásicas, oye, ¿cómo se cuida esto? Estoy probando estos focos, estas fuentes de luz, ¿son necesarias? ¿No son? Todas esas cosas se han perdido un poco.
Entonces queríamos agruparlo un poco y volver a sacar un poco esos temas, que la gente intentara otra vez volver a esos puntos de dudas, de cuestiones, y que la gente que llevaba ya años recuperara un poco también la ilusión por volver a esos foros, por volver a esas redes sociales en las que ahora realmente se mueve, que son más un Facebook, un Instagram, más que los foros habituales. Pues eso, recuperarán un poco las ganas de volver a estos sitios y aportar su experiencia, porque sinceramente creo que en este país tenemos a mucha gente que lleva muchos años cuidando esta afición, trabajando por esta afición, y es importante que se les vuelva a escuchar, porque creo que en cierto sentido se ha perdido un poco la dirección. Yo tengo la impresión, igual estoy equivocado, que este hobby para muchos se ha convertido principalmente en un negocio más que en un hobby. Y creo que es importante que la gente, si queremos defender nuestra afición y si queremos que se nos tome en serio, se nos tiene que ver como gente que de verdad quiere a los animales, se preocupa por los animales y está en esto no por un billete, sino pues por lo que te aporta a nivel, pues no sé, de conocimientos, a nivel de respeto por la naturaleza, de estas cuestiones que creo que en algunos casos se ha perdido. Entonces creo que era importante que Geconia saliera adelante y que Geconia, si gusta el proyecto, sea totalmente copiada por otros compañeros que se dediquen a otro tipo de animales o trabajen con otras especies, para intentar un poco volver a eso, que es digamos, la formación, la educación y la preocupación un poco por nuestra afición. Y yo creo que, bueno, Adri ya lo había explicado, pero yo creo más o menos eso es lo que yo añadiría o complementaría un poco con lo que ha dicho él. Y ya está. Y por eso también creo que esta primera mesa es importante. Es importante saber de dónde venimos, cuál es la afición y hacia dónde va nuestra afición. Y luego, pues a nivel legal y a nivel, pues eso, legislativo, qué es lo que está ocurriendo y que estemos todos más o menos informados para que sepamos por dónde nos pueden venir las cosas. Y yo creo que por eso estas dos primeras charlas son bastante importantes. Luego ya más adelante, como dice Adri, iremos añadiendo otras un poco más centradas en gecos o en otras cuestiones. Hay temas infinitos, como él ha dicho, pero creo que esto era un buen inicio, un buen principio. Así que, pues nada, esperamos que lo disfrutéis y lo dicho, esto es un grupo de debate, es decir, Víctor, Antonio van a dar su charla, van a dar sus explicaciones, pero si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna experiencia, alguna cuestión, sin problemas, por favor, levantad la mano para que lo sepamos, ¿vale? Y así se os dé paso y podéis vosotros aportar vuestro granito de arena sobre cualquier tema del que se esté hablando en este momento. Y pues eso, no me enrollo más. Que vamos al lío, que es lo importante. Y nada, pues Adi, si quieres tú presentar la primera charla o directamente se presente directamente. Y bueno, la primera intervención va a ser la de Víctor David, habíamos propuesto así, en el que nos va a hacer, digamos, pues un pequeño resumen, porque claro, el tiempo es limitado, tampoco sería muy extenso, pero en el que nos va a comentar un poco cómo ha evolucionado la terrarofilia, la herpetocultura o la tenencia de reptiles, anfibios, artrópodos, etcétera, en los últimos 25 años. Un poco más o menos desde el nacimiento, que bueno, tenía aquí como anécdota, pues la primera edición de Reptilia que salió en el año 1995, pues desde ese momento, ¿no? Por ejemplo, que nace una revista un poco de la terrarofilia hasta nuestros días de hoy, ¿no? En ese momento prácticamente pues no había internet, no había el uso de la comunicación como la tenemos hoy en día, y como hoy 2020, pues la era de la comunicación, etcétera. Cómo ha evolucionado y cómo está el asunto. Así que nada, sin más, ya nos va a comentar Víctor David. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta mesa. Sobre todo, gracias por la iniciativa. Era muy importante que una iniciativa así se llevase a cabo, por lo que ha dicho Luis antes, que antes practicábamos una unión bastante fuerte y ahora con algunos elementos foráneos se ha ido desuniendo la cosa y sí que se nota bastante. Como inicio, durante la época en la que hablábamos, de los 90, había muy poca información, sobre todo en castellano. Era una de las cosas que marcaba la época. Podías encontrar ciertos animales, podías encontrar ciertas tiendas, pero las publicaciones eran pocas, los libros eran pocos
y la información la obteníamos por cuentagotas. Normalmente hablando con algún criador de alguna especie, conseguías saber algunas cosas, pero era bastante complejo. Teníamos publicaciones como la recién nacida entonces Reptilia, alguna editorial como Hispanoeuropea, que de vez en cuando sacaba algún libro, pero la información que venía en ese libro era bastante rudimentaria. Los libros de Dick Bartlett, por ejemplo, libros de John Coburn, Philippe de Bosjoli, eran prácticamente imposibles de encontrar si no estaban editados en castellano. Era una de las cosas que marcaba el inicio un poco del desarrollo de la herpetocultura en España. Las tiendas había bastantes pocas. No era una cosa habitual que en tu zona encontrases una tienda donde encontrases animales que pudieran estar en óptimas condiciones. Muchas de las tiendas dejaban bastante que desear o eran simplemente pajarerías que tenían un distribuidor que le distribuía algunos reptiles. La mayoría de las veces no sabían bien ni cuál era su nombre científico ni nada por el estilo. Los animales que llegaban a los terrarios, la gran mayoría de ellos eran capturados, la gran mayoría. Muchas veces, pues para encontrar un animal que estuviera en condiciones óptimas, tenías que patear, tenías que ir a visitar muchos sitios y era muy difícil encontrar un animal que no tuviera una deshidratación, que no tuviera algún tipo de tara, porque los animales en la naturaleza pues pelean entre ellos y demás. Y al final siempre tenías que optar por animales que tuvieran buen tono, pero que normalmente venían de captura. El alimento era bastante difícil de encontrar, encontrabas tarrinitas de alimento de vez en cuando, no había una variedad extensa, así que muchas veces esa reducción de la alimentación que podías encontrar te llevaba a tener que ir al campo a coger los animales que tú ibas a dar como alimento a tus ejemplares. Te ibas a cazar grillos, a cazar saltamontes, te ibas a tu casa con tus saltamontes y bueno, si no había suficientes, al día siguiente te ibas otra. La manera de comunicarnos entre aficionados muchas veces era por anuncios clasificados y esto ahora suena a coña, pero era así. Ponías un anuncio clasificado en una publicación y tu teléfono. Los emails por entonces tampoco funcionaban demasiado bien. Entonces, al final, el anuncio clasificado te llevaba a poner tu número de teléfono y que alguien te llamase y tú te conectabas con esas personas mediante un anuncio clasificado, que ahora es una cosa prácticamente impensable. Internet estaba empezando por entonces, no había una herramienta bestia con Internet, ni había una globalización ni nada por el estilo. Ya un poco más adelante surgieron algunas herramientas muy útiles que dieron alas también a lo que es la afición. Pero en principio nos comunicábamos de esa manera. La cuestión, por ejemplo, de las ferias era algo que sí que se estilaba en otros países como Alemania o la vieja feria de Daytona, por ejemplo, en Estados Unidos. Siempre veías algún anuncio, ¿no? Y te hacía una ilusión enorme de decir, joder, algún día podré yo estar en una feria como esa y ver animales y ver criadores y poder compartir esto que me llena a mí, ¿no? Pero era muy raro de ver. Hubo alguna feria suelta, una feria que se llamó Spoterraqua en su momento, que era un poco a los inicios también. Y básicamente lo que marcaba la época es que la información, los ejemplares nacidos en cautividad e incluso los veterinarios, por ejemplo, eran muy difíciles de encontrar. Era algo que tenías que buscarte la manera para poder encontrarlo. Asimismo, por ejemplo, no había productos como hay ahora. Ahora podemos encontrar infinidad de marcas, podemos encontrar infinidad de aparatos, infinidad de técnica. Antes no, antes te lo tenías que fabricar tú. Yo siempre me gusta recordar aquellas incubadoras al baño María que intentábamos hacer algunos en casa de la manera que podíamos para poder incubar nuestros animales porque no encontrábamos ni siquiera un esquema de cómo hacerla, ¿no? Entonces, bueno, durante ese tiempo ya la gente se empezó a poner en contacto, ya algunas especies se reproducían en cautividad con un poquito más de asiduidad, quizá. Había gente que se proclamaba el primer criador, por ejemplo, español de tal especie, tal otra, y empezaba a haber un poquito más de cohesión. Todo esto fue evolucionando. Y una de las cosas que hizo que esto evolucionara mucho más fue la llegada de Internet. Cuando llegó Internet y se hizo fuerte, empezó a haber buscadores, empezó a haber un poco más de contacto, empezó a haber páginas en las que se ponían en contacto, como fue la creación, por ejemplo, de Terraristic en su momento, ya empezó la cosa a nutrirse un poquito más, a tener un poco más de feedback y a empezar a crecer. Empezaron a aparecer foros, por ejemplo, que para mí, por lo menos, yo siempre lo recuerdo con mucho cariño, la aparición de fauna exótica en nuestras vidas, porque fue para todos nosotros fue
como un gran aliento, un gran pozo donde aportar lo que teníamos nosotros y que la gente aportase lo suyo y nos pudiera enseñar lo que ellos estaban haciendo. Había otras, por ejemplo, Reptilista, había Tuatera, un foro de gecos muy importante que también nos dio muchas alas a nivel internacional, que era Gecko Forums, que de repente veías cosas de otros países que jamás te hubieras esperado encontrar, ¿no? Todo esto lo que creó es un mayor contacto entre particulares sobre todo, porque entonces no había un tejido empresarial ni nada por el estilo. El acceso a publicaciones, acceso a libros, acceso a papers científicos que podían darte la clave para cierta especie, eso empezó a crecer de una manera exponencial, continuamente. Y aún así seguía siendo una forma de Internet bastante rudimentaria. Comenzó a haber algo más de afluencia a las ferias. Por ejemplo, nuestro amigo Luis, que aquí está presente, lo sabe, se organizaron bastantes viajes, por ejemplo, a la feria de Ham. Íbamos todos juntos y incido en también lo que decía Luis antes, íbamos todos juntos y caminábamos juntos hacia Ham y compartíamos todo durante el viaje. Desde el bocadillo hasta las fotos porque uno no había traído su cámara o porque no había cámaras como hay ahora mismo, hasta toda la información que uno podía tener. Nadie se guardaba trucos, no, era una cosa que estábamos compartiendo, íbamos codo con codo. Y eso la verdad es que se ha echado mucho de menos y sobre todo se echa de menos en los tiempos que corren. Comenzó a haber más tiendas. Ya podías ir a una tienda y encontrar algunas cositas nacidas en cautividad, había tiendas que estaban muy bien montadas, cada persona lo hacía un poco con sus medios, tanto económicos o como de conocimiento, y podías encontrar algunos ejemplares bastante más en condiciones para poder empezar a trabajar con ellos. También había más veterinarios, no tenías que patearte toda España para encontrar un veterinario que te pudiera atender un animal exótico. Normalmente te miraban mal en los sitios cuando ibas con un exótico o te dejaban para el final o te trataban muchas veces, a mí me ha pasado, de que te tratasen como si llevases un animal con lepra o algo así, ¿no? Eso cambió y de repente ya hubo gente interesada en lo que serían los reptiles, anfibios y demás exóticos. Y bueno, un poco ese tejido fue creando también una base de ciertos negocios, ¿vale? Esos negocios fueron creciendo, empezaron a aparecer también empresas que se dedicaban al material, que se dedicaban a fabricar terrarios, se dedicaban a fabricar incubadoras, se dedicaban a fabricar cualquier tipo de decoración y ya podías encontrar algunas cosas más y algunas de las marcas fueron surgiendo. Por ejemplo, pues no quiero tampoco hacer publicidad, pero las marcas que conocemos hoy en día y que son fuertes empezaron a aparecer en esa época y es cuando se empezaron a hacer realmente fuertes, ¿vale? Es un poco en la segunda, por decir así, en la segunda etapa de lo que sería la ficción. Todo esto, lo que nos ha traído también en la actualidad es que de repente Internet se ha convertido en la herramienta, no en una herramienta, sino en la herramienta. Muchas cosas se mueven por hablar con WhatsApp con un amigo tuyo y demás, pero lo que maneja ahora mismo todo el mundo de la terrariofilia son las redes sociales. Las redes sociales han traído un contacto directo entre tanto criadores como aficionados, como productores, como incluso distribuidores. Todo se ha convertido en un tejido bastante mayor. Ahora mismo hay una cohesión mucho mayor y sobre todo una cosa que ha traído la actualidad, que ha hecho que crezca como nunca había crecido la afición, es el mercado abierto hacia otros continentes. Eso antes no sucedía. Antes, para hacer una importación, tú tenías que vértelas y deseártelas, enviar el dinero a ciegas, era muy difícil, no podías hablar por un teléfono celular normal, no podías apenas hablar tampoco por email, y eso ahora no pasa. Ahora mismo tienes a mano los mercados de Estados Unidos, los mercados de Canadá, por ejemplo, los mercados asiáticos, el mercado europeo, y hay una afluencia de ferias enorme en comparación con lo que fue el pasado. Pues a lo mejor podemos tener del orden de ferias cada 2 meses, un año normal. Durante el COVID pues no ha podido ser posible, aunque algunas sí que se han hecho. ¿Cuál es la gran diferencia que existe en la actualidad con todo lo que hemos mencionado sobre el pasado? La existencia de muchas especies nacidas en cautiverio durante generaciones. Es decir, muchas de las especies que antes no podías ver nacidas en cautividad porque eran muy difíciles, porque la técnica no daba suficiente o los conocimientos eran demasiado vastos para poder encontrar la clave de cómo reproducirlas, a día de hoy tú puedes encontrar prácticamente cualquier especie nacida en cautiverio. Prácticamente cualquier especie, incluso las más difíciles. La manera de buscarlo, por supuesto, sería por Internet, la mayoría de los casos.
Esto ha traído también unas partes positivas y unas partes negativas, ¿vale? Yo, por lo menos en mi opinión, una de las partes negativas que veo es que de repente hay como unas oleadas de modas a veces sobre algunas especies, algunos colores, algunas corrientes, y eso muchas veces crea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo básico, por ejemplo, en las Pythones regius tienes 100 millones de fases distintas y es muy difícil ahora mismo encontrar un fenotipo natural o una localidad natural. Es muy difícil, muy complicado y normalmente dentro de ese entramado que ya podemos llamar industria, porque ya no es lo que era antes y por eso muchas veces también se ha desvirtuado la palabra hobby, por decir así, hay una industria, hay un tejido industrial detrás de todo esto. Hay empresas grandes, hay empresas multimillonarias. La cantidad de marcas, de materiales, de técnica es infinitamente superior a la que podíamos encontrar antiguamente. La cuestión de las publicaciones también es algo que ha cambiado con el tiempo y que tenemos que dar gracias de tener, por ejemplo, pues, gente trabajando como son Fardacho Ediciones o como son editoriales a nivel europeo, a nivel mundial, que están haciendo libros espectaculares, con una información que jamás antes se había visto, con unas notas de taxonomía y una ciencia detrás que jamás antes se había visto. Y eso tenemos que dar gracias, aunque no haya esa unión que teníamos antes como tal, tenemos que dar gracias que en la actualidad tenemos toda esa información. Si queremos un libro, sobre todo si podemos manejar el inglés, tenemos un libro para prácticamente cualquier cosa que queramos. Después de eso, la cuestión del acceso a esa información por parte de los protagonistas, por decir así. Muchas veces necesitamos saber algo de una especie y directamente lo que hacemos es ponernos en contacto con la persona que ha escrito la publicación. Y muchas veces tienen los brazos abiertos, cosa que antes era muy difícil. Yo recuerdo la primera vez que hablé con Aaron Bauer, tuve que hablar por carta y me envió su trabajo por carta. Y me lo mandó con una carta certificada. Y yo, para mí, eso era oro puro, era algo que jamás podría conseguir de otra manera. Y a día de hoy sí que te puedes poner en contacto con gente de todos los países. Si te interesan los gecos de tal país, puedes encontrar a personas que los están estudiando in situ. Al fin y al cabo, la gran diferencia entre el pasado y el presente es la globalización de la información y la globalización de todos los intereses que en un principio todos teníamos como hobby. Y aparte, esa industrialización que ha habido detrás. Ahora mismo ya no podemos mencionar la cosa solo como un hobby, sino como una gran industria. Es una industria que en muchos casos está moviendo millones y millones de dólares, de euros, y eso es así. Con eso tenemos que lidiar absolutamente todos, ya sea de una manera o de otra. Como el tiempo es un poco reducido, me gustaría extenderme más. Vosotros que me conocéis, ya sabéis que podría estar hablando por los codos hasta dentro de una semana y que nos salgan telarañas a todos aquí. Pero bueno, voy a intentar aportar ciertas cuestiones que me parecen muy importantes a día de hoy, que se deben mantener y que se deben recuperar por el bien tanto de los animales, lo primero, como de nuestra querida afición, lo segundo. Y es, a veces intentamos pensar que lo más raro, lo más complejo, lo más complicado es es la meta que tenemos o es como una especie de heroicidad. A día de hoy, la gran mayoría, el 95% de las especies que podemos ver en cautividad se reproducen en cautividad. Y hay una persona o dos o tres o 100 o 1000 que se han dedicado a estudiarlo para poder tener ejemplares nacidos en cautividad. Así que yo a cualquiera que nos esté viendo y a cualquier persona que me pregunte le diré siempre lo mismo, que apueste por los animales nacidos en cautiverio, que apueste por el trabajo de personas que llevan mucho tiempo haciéndolo, sobre todo para no crear un impacto negativo en la naturaleza y sobre todo también para que esos animales vivan lo más felices posibles en nuestras casas y les podamos dar lo mejor que podamos y ellos estén en el mejor estado posible, tanto de salud como anímico, que parece que no, pero los reptiles tienen su ánimo. Después, apoyar los negocios locales. Es importante que muchas veces vemos, no, es que esto es una línea de América, no, esto es una línea de la Cochinchina. En España y en toda la península ibérica tenemos criadores de absolutamente todo con una calidad tremenda. Si no quieres lidiar con tiendas porque no te gusta o porque no te gusta la industria, hay cientos de criadores que van a estar encantados de darte la información que necesites, de darte los ejemplares que estés buscando y de ofrecer lo mejor de ellos mismos, ¿vale? Y ofrecerte los mejores animales que tengan. Y después, otra cuestión que es muy importante y que ahora nuestro amigo Antonio, que está mucho más puesto que cualquiera en todo esto, nos va a explicar,
una de las cosas que creo que son completamente necesarias en la afición de hoy es que debemos asociarnos entre nosotros, a pequeña o gran escala, pero asociarnos, tener una connivencia entre nosotros. Es decir, existen algunas asociaciones ya desde hace muchos años y peleando, que ya están creadas y a las que uno se puede suscribir y se puede asociar y que tienen muchas ventajas. A día de hoy, la cuestión legal está cambiando mucho y es muy importante que tengamos una representación, que nos hagamos ver, como bien decía Luis, como personas que tenemos afición por tener a nuestros animales en buenas condiciones, por tenerlos sanos y por respetarlos, y que somos personas que tenemos conciencia y respeto hacia la naturaleza, mucho más que otros colectivos que quizá no tengan tanta ciencia detrás de sus argumentos. Y es muy importante que en el tiempo que corre apoyemos a las asociaciones, apoyemos a los veterinarios, apoyemos a los científicos y apoyemos a los criadores, sobre todo a nivel nacional, pero también internacional. Pero sobre todo a nivel nacional, porque vienen cambios, sobre todo legislativos, y vienen fuerte y necesitamos que todo esto seamos todos un gran colectivo y que estemos unidos, ya fuera de las opiniones, ya fuera de lo que nos pueda separar. Y con esto os he hecho un pequeño repaso muy rápido, porque podríamos estar hablando mucho tiempo sobre todo esto. Os he hecho un pequeño repaso de cómo ha sido la evolución de lo que es la terrariofilia desde los años 90 hasta ahora. Espero que os haya gustado. Y agradeceros al grupo y al equipo de Geconia que hayáis hecho esta iniciativa y agradeceros que nos hayáis invitado para poder hablar aquí. Siempre es un placer y cualquier pregunta que tenga cualquiera de los oyentes, no tenga ninguna duda en levantar la mano para preguntar y se ha respondido. Muchísimas gracias a todos. Buena mañana. Gracias a Adri, gracias a Luis por montar todo esto y mucha ilusión de que volvamos otra vez a tener esa unión que teníamos antes, que siempre la eché de menos y vosotros lo sabéis. Un abrazo. Muchísimas gracias, Víctor. Nos has hecho un repaso ahí fino. Si te parece, Luis, pues damos pie a Antonio también un poco para que continúe el hilo de la conversación de Víctor David y esas preguntas o cuestiones. Vamos a dejar un pequeño espacio luego después pues para que cada uno comente un poco lo que considere, os quedáis un poco en la cabeza si tenéis alguna cuestión y ya damos un poco pie abierto. De momento, si os parece bien, continuamos con Antonio y hilamos el asunto, ¿vale? Buenas, a ver, yo voy en plan friki, entonces voy a intentar compartir la pantalla. Adri os puede contar mejor quizá el cómo hacer para que se me vea a mí solo, o si queréis a todos veros, pues bueno, como queráis. De hecho, ahora no consigo yo ni esconderme. Creo que hay una opcióncita que pone a la derecha algo así como mostrar vídeo en cuadrícula o mostrar solo al hablante o algo así, si queréis pinchar para ver la presentación de Antonio. Y bueno, es un programa sencillito, intentar hurgar ahí por la derecha que seguro que lo encontráis. Luego la podéis mover la ventanita. Esta es la ventana, sale como, creo que el mostrar vídeo del hablante y luego eso la podéis mover de un sitio para otro y dejarlo en un huequito para que se vea. A ver, yo no sé cómo he acabado dentro de este mundillo hablando de legislación. Siempre he odiado a muerte todos los temas de legislación cuando estaba en la facultad, pero al final pues he acabado siendo como alguien que sabe mucho de esto y no es que sepa mucho, sino que me informo y estoy metido en todos los fregados y me da a lo mejor menos pereza el hablar de estos temas. En estos momentos, sinceramente, creo que estamos en una de las épocas más complejas y más complicadas, por no decir directamente que peligrosas y duras para nuestra afición. Porque somos el objetivo de mira de mucha gente que lo que le gustaría es prohibirlo. Entonces, os he hecho una pequeña presentación sobre los retos a los que creo que nos enfrentamos como afición, porque de verdad yo personalmente me considero que estoy bastante preocupado por el tema. A ver si consigo que vaya esto. A ver, retos. Tenemos principalmente 4 retos. Por una parte, la ley de especies invasoras. La ley de especies invasoras, la idea es genial, pero en la práctica la están aprovechando para intentar meternos aquí dentro un montón de especies y sencillamente lo que quieren es prohibirnos. La prueba es la inclusión de las Regius, pero no es la única de las opciones. Luego está el tema del listado positivo. No sé si sabréis ya lo que es, pero es otra de las cosas que dan mucho miedito que va a llegar. Luego tenemos los núcleos zoológicos con el nuevo borrador de los núcleos zoológicos. El DNI animal y el padre de todo esto,
el Ministerio de Transición Ecológica. La ley de especies invasoras, por lo que os decía, lo están utilizando como una herramienta para intentar hacer que no podamos tener animales exóticos, o sea, no solamente reptiles, sino una cosa en general. Hay mucha gente que está pretendiendo que directamente no lo prohíban y entonces han aprovechado esto de es invasor para poder meterlo ahí dentro. La prueba de que es una locura y que es una herramienta solamente para manipularnos es la Regius, que todos los que hemos tenido Regius sabemos que como se salgan del terrario y se queden un día por dentro de casa se va a constipar. O sea, que ya que la Regius consiga llegar a invadir algo, pues es de risa. Y el que un animal sea potencialmente invasor, lo están aprovechando. Simplemente dicen, si es un animal que es capaz de hibernar, es que se puede convertir en invasor. Pero es que según eso, una vaca puede convertirse en invasora, un perro puede convertirse en invasor y prácticamente cualquier animal doméstico de los que se ha utilizado en ganadería de forma normal se puede convertir en invasor. Pero no hay que olvidar que aparte de las Regius, también nos metieron a les Anthematicus y a la Pseudemis, esta, la Peninsularis, creo que era. Son las 3 primeras que nos han metido aquí dentro. Nos pretenden meter muchas, muchas más. Por suerte, Soeva hizo el recurso frente a la Regius, que lo nombramos siempre como recurso frente a la Regius, pero es un recurso frente a las 3 especies, no solamente frente a la Regius. Y parece ser que tenemos bastantes papeletas de que gane. Si gana, será una pequeña gran victoria, porque será una batalla ganada, pero como perdamos, vamos listos porque van a aprovechar la ley de especies invasoras para machacarnos. El tema del listado positivo. Me imagino que a estas alturas todo el mundo sabe lo que es. El listado positivo es lo que pretenden hacer a nivel europeo, que es que existan unos listados en los cuales los animales que se puedan tener están aquí dentro y los animales que no se pueden tener no están aquí dentro. Luis Mariano, en un vídeo, que es uno del Ministerio de Transición Ecológica, dijo directamente que los reptiles iban a estar todos prohibidos. Esta gente se aprovecha cosas como la pandemia, como el tema de los invasores, como el tema de peligrosidad, para intentar hacer que se prohíban los animales exóticos o limitarlo tanto que al final no podamos tener nada. Lo más curioso es que precisamente si cogiéramos, según lo cual tienen que prohibir los animales exóticos, según esas mismas normas, deberían prohibir los gatos y deberían prohibir los perros, las vacas, los caballos y un montón de animales domésticos, por no decir que la totalidad, ya que, aunque os parezca raro, hay poblaciones salvajes en España incluso de gallinas. Sé de alguna gallina, de población de gallinas que están el ayuntamiento loco intentando erradicarla. Luego está el tema de los núcleos zoológicos. Los núcleos zoológicos hemos pasado de que no se necesitaban para nada, aunque en realidad sí que había muchas ordenanzas municipales y más que nos obligaban a tenerlo, a que ahora nos han obligado a tener núcleos zoológicos para cualquier cosa. Directamente CITES, o en ese momento con Soibre, exigía tener el núcleo zoológico para poder dar de alta a nuestras crías, porque en muchas comunidades autónomas para poder criar se necesita tener un núcleo zoológico. Entonces, un terrario como este, en el que tuviéramos alojadas unas dendrobates, no es el más adecuado para dentro, pero bueno, unas epidobates, por ejemplo, ya significaría que tenemos que tener un núcleo zoológico, porque son animales CITES que además van a criar ahí dentro. Simplemente por un terrario de ese tamaño ya debemos tener un núcleo zoológico. Hay un borrador de una nueva ley de núcleos zoológicos. La verdad es que es necesario que salga esta ley, ya que llevamos desde el 78, no, el 78 no, del 77, con una ley firmada por Franco, y esa es la que tenemos a nivel estatal. Necesitamos ya pronto tener una nueva ley que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y cómo tienen que estar las cosas, porque actualmente no es correcto y no es suficiente lo que tenemos en la ley para poder regular todo lo que tenemos. Pero esta ley nueva tiene cosas que son bastante peligrosas, entre comillas. Dice, para empezar, eso, que para reproducir cualquier animal doméstico vamos a tener que tener núcleos zoológicos si el borrador sale adelante. Muchos ayuntamientos no quieren saber nada de núcleos zoológicos y es uno de los requisitos. Hay oficiales de ganadería que directamente están delegando en los ayuntamientos el dar los núcleos zoológicos de colección privada. Los núcleos zoológicos de colección privada, por ejemplo, en Andalucía, no existen en la ley andaluza, entonces ellos dicen directamente que no quieren dar un núcleo zoológico. Entonces, esto es algo que nos va a traer mucha cola.
y que muchísima gente no tiene el núcleo zoológico dado de alta y van a aprovecharse dentro de nada para que salgamos en las noticias como criadores ilegales. Muchísima gente, o sea, gente que te vamos a tener unos gecos o vamos a sacar unas serpientes de forma simplemente por afición, sin un fin económico ni nada, y vamos a aparecer como criadores ilegales. Iros preparando porque de verdad vamos a estar en las noticias todos los días. No les importa un carajo los animales, no les importa un carajo el que tengamos en realidad nuestros animales en regla o no. Ellos lo que quieren es poder marcarnos como delincuentes. Y el problema es que con las leyes en la mano, tal y como están las cosas, van a poder hacerlo. El tema del DNI animal. Ha salido un borrador también para una nueva ley de bienestar animal. Si nos leemos el borrador, la verdad es que no dice nada. O sea, nadie puede estar en contra de ese borrador porque es que no llega a decir absolutamente nada. Pero Sergio García Torres ha dicho que, además de esto, que va a haber un DNI animal en el cual cada animal doméstico, incluidos, además lo he especificado, y aquí nos toca muy de cerquita, gecos y tortugas, van a tener que tener este DNI animal. Llevarán un código QRS, el número de microchip del animal. No sé para qué quieres un código QRS si ya tienes un número de microchip, pero bueno, a él le hace ilusión, así que lo tendremos. Y además habrá que hacerle un análisis genético al animal. Pero no hay que preocuparse porque todo esto va a ser gratuito. Tienen un presupuesto de 4.600.000 euros, de los cuales se ha destinado 3 millones ya a darlo a las protectoras, con lo cual con 1.600.000 euros va a hacer análisis genéticos y los carnets estos a los más de 20 millones de mascotas que hay en España. Esto es totalmente inviable, o sea, no hay posibilidad ninguna. Para colmo, pretenden que los veterinarios, cada vez que vaya un animal al veterinario, registren en el veterinario, en este carnet, registre que ha acudido al veterinario, qué enfermedad tiene, para poder hacer así un control de qué enfermedades salen por cada sitio. Esto a nivel informático es imposible, o sea, también necesitas unos recursos bestiales, pero es que además necesitas que los veterinarios escriban. Veterinarios que son empresas privadas. Información que es información privada y, por lo tanto, la ley de protección de datos lo prohíbe. Y va a afectar a todo tipo de animales, o sea, según lo que dicen. Yo tengo mis dudas incluso que una gallina, depende de cómo la tengamos, si es una gallina para producción o una gallina que tengamos porque es una gallina sedosa y nos hace ilusión tenerla en el jardín, también necesita tener este DNI animal. Siguiente punto es el CITES con Miteco. CITES hasta ahora lo llevaba Soibre. Eso, mal que mal, lidiábamos con ellos más o menos bien. Y eran gente que por lo menos sabía lo que hacía y, aunque fueran a veces un poquito quisquillosos, sabían lo que hacían y sabíamos a qué atenernos. Y en general lo que querían era ayudar. Pero con la entrada de Miteco, Miteco ha absorbido las necesidades, las funciones de CITES. Entonces ya no es Miteco, ya no es Soibre quien se va a encargar, sino Miteco. Ya le retiraron las funciones, se dieron cuenta de que no podían hacer nada y entonces Soibre se lo quitan de en medio, le devolvieron las funciones y ahora, a partir de enero, en teoría Miteco es quien se va a encargar. Pero se ha dado cuenta de que Miteco no es capaz de llevar adelante todo esto. Así que lo que ha hecho ha sido contratar a Traxa. Los veterinarios conocemos muy bien a Traxa porque han entrado a llevar el tema de control de saneamiento, que no sé si sabéis un poquito de ganadería o no. El control de saneamiento lo que hacen es controlar que las vacas, ovejas, cerdos y demás no tengan enfermedades y les hacen analíticas, por ejemplo, de brucelosis, tuberculosis y demás. Traxa contrata, en estos casos que son veterinarios lo que tiene que contratar, cualificados, contrata normalmente a gente recién licenciada o gente que no les interesa hacer nada. O sea, es un dinero que cuesta sacarse porque hay que currar mucho, pero es un dinero fácil a nivel mental. Entonces es como un trabajo temporal hasta que puedes encontrar un trabajo que tú te interese más. Muchas veces pues aprovechan para, mientras tanto, estudiar las oposiciones o buscar hacer un máster o hacer cualquier otra historia y entonces, mientras tanto, estás trabajando. Cuando ya necesitas a personal no cualificado, contratan a cualquiera. Todos los ganaderos se quejan de esta gente porque van cuadriculados y se les dicen que si tienen que medir la reacción de la tuberculosis, tiene que medir 0,4, pues ellos se acercan y ven 0,4, pero no ven si puede haber sido por un pinchazo mal hecho o no. Ellos, pues al matadero y hasta que le cierran la ganadería a este hombre, pues ya está. Una de las razones por las que se cree que quieren contratar a Traxa es porque el funcionariado no tiene que obedecer
al Miteco. El funcionariado tiene que hacer su trabajo y ya está. Si ellos consideran que lo que le mandan no tienen que hacerlo, no lo hacen. Y si tienen que hacerlo por obligación, le tienen que dar por escrito esto. Por lo tanto, el responsable final, el Miteco. En cambio, si Miteco contrata a Traxa y le dice ir a buscar a todos los criadores, ir a buscarle las pegas e intentar empapelarlos, que además os voy a pagar un plus por cada uno que empapeléis. No pasa nada, porque es Traxa y Traxa es un grupo independiente y va a obedecer y ya está. Además, como al año que viene le interesa seguir teniendo la contrata, pues van a obedecer. Entonces, esto de verdad que se nos viene encima es muy, muy peligroso y no nos estamos dando cuenta porque es que es un mundillo que la gente no conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Esta frasecilla me hizo gracia porque es que me salió, al preparar la presentación, me salió ya como en la plantilla. La mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar, de Walt Disney. Y es lo que tenemos que hacer, tenemos que empezar a actuar. La asociación herpetológica, no, mentira. Los grupos herpetológicos, o mejor dicho, las personas a nivel aficionados a la terroriofilia, hemos sido siempre muy individualistas. Cada cual va por su lado y no nos preocupamos. La prueba es SOEVA. O sea, SOEVA lleva aquí toda la vida, todo el mundo le tiene muy en cuenta, pero muy poquita gente somos miembros de SOEVA. Hasta hace nada yo no era miembro de SOEVA y he tenido contacto con SOEVA siempre, he ido incluso a reuniones de SOEVA. Pero somos unos dejados y por no pagar los 50 euros, que creo que no son ni 50 euros, no nos hacemos socios porque es, ¿y qué nos va a hacer esto para nosotros? Pero en cambio sí que les exigimos el que, o sea, que vayan al juzgado con el tema del Apiton Regius y demás. Pues esto es lo que tenemos que dejar primero de hacer. Dejar de ir mirándonos la barriga, mirándonos el ombligo y dándonos cuenta de que las barbas del compañero se las están cortando y dentro de nada van a venir a por nosotros también. Entonces debemos dejar de actuar solos, tenemos que asociarnos, tenemos que juntarnos, pero ya no vale con juntarnos solamente los aficionados a la terroriofilia. Ya hemos visto cómo a la gente de los COIs les han prohibido tener COIs. Ya hemos visto cómo han prohibido otras especies de aves que están dándonos problemas a todas partes y lo ignoramos. Pues bueno, es el momento de que se creen cosas. Ya lo he puesto adelante en la presentación de antes, la Federación Fauna. Federación Fauna todavía no ha visto la luz. Estamos a ver si terminan de publicarse las últimas cosas y de firmarse las últimas historias y por fin sale adelante la Federación Fauna. ¿Qué es la Federación Fauna? La Federación Fauna es una asociación de asociaciones, por así decirlo. En ella se van a reunir asociaciones de terroriofilia, como SOEVA, asociaciones de criadores de aves, como pueden ser Aviornis y un montón más de pequeñas asociaciones, las asociaciones de cetreros, asociaciones de acuariofilia, asociaciones de artrópodos como, no me acuerdo ahora, perdonad, como un montón de asociaciones y más que tienen que aparecer. No hay de momento aquí ninguna foto de mamíferos porque es que si hay alguna asociación de mamíferos, de criadores de mamíferos exóticos, no conozco ninguna y no hemos podido entrar en contacto, pero esto va a ser un antes y un después. Vamos a crear la asociación esta, la asociación, no la federación, la gente no se va a poder federar directamente de forma individual o por lo menos no es la idea. Lo suyo es que la gente se asocie en una asociación de las que ellos consideran que les pilla más cercano, pues una asociación de terroriofilia o de avicultura o de acuariofilia, de lo que sea, y esta asociación va a federar a sus miembros. De esta forma lo que vamos a hacer es mucha gente. No es lo mismo que vayamos a intentar hablar con un ministro y seamos SOEVA con 50 socios o con 100 socios, que seamos una federación en la cual haya miles de socios. Los de las aves nos llevan años de ventaja. Posiblemente no llevan esta ventaja porque necesitan comprar anillas, porque mucha gente lo único que hace es comprar la anilla y el resto de cosas le da igual. Otros porque quieren concursar. Pero la cuestión es que nos llevan mucha ventaja y son muchísimos más socios. Una asociación con muchos socios tiene más fuerza. Esta federación va a tener, o espero que tenga, muchísima fuerza y va a ser estrictamente necesario que todo el mundo nos federemos. En resumen, nos enfrentamos a tiempos de verdad muy complicados. Vamos a tener muchos marrones encima. En serio, o sea, nos van a venir por todas partes, vamos a aparecer como criadores ilegales y o una de dos, o empezamos a hacer las cosas bien y a legalizarnos todo, o de verdad vamos a ser criadores ilegales, porque teniendo en cuenta cómo se está poniendo de complicada la legislación y cómo nos están intentando perseguir, al final mucha gente lo que va a optar es por ir directamente de ilegal
y ya está, y no dar de alta un solo animal, incluso los criadores de aves que están poniendo anillas, dejar de poner anillas, y no vamos a poder diferenciar ni siquiera un animal de captura de un animal nacido en cautividad, salvo que tengan secuelas, como decía Víctor antes, que nos haga sospechar que vengan de captura, pero es que ya no vamos a poder fiarnos de lo que compramos. O sea, si nos venden un animal que ya esté aclimatado, a lo mejor nos están vendiendo un animal de captura o directamente traen crías, no sé, las abronias, por ejemplo, que todavía hay mucho mercado negro con ellas. Estas no vamos a poder diferenciar si nos vienen de un sitio a otro porque no van a tener ningún tipo de documentación. Y es que nos va a dar igual porque no van a tener documentación. Entonces, esto es muy peligroso que acabemos siendo así y una pena que gente que estamos intentando hacer las cosas bien nos obliguen a que deje de estar esto así. Debemos dejar de actuar y dejar de esperar a que lo hagan otros. O sea, llevamos en esta afición toda la vida pensando, ya habrá alguien que haga esto, ya habrá alguien que... Pero ya se ha acabado el ya habrá alguien. No, tenemos que ser nosotros quien lo hagamos. Todos. Habrá gente que pondrá su cara, gente que pondrá su dinero, gente que pondrá su experiencia o gente que pondrá su tiempo. O sea, cada cual tiene que aportar lo que pueda. Pero qué menos que el asociarnos, el federarnos, pagar una pequeña cuota que son normalmente ridículas a nivel de todo lo que hace, porque es que en lugar de comprarnos un geco más o un geco menos, o que este geco sea un poquito más guay o que tenga 4 puntitos más, o tomarnos 2 cubatas una noche, habrá que conseguir federarnos, porque es que de verdad va a ser lo que pueda ayudar a que hagamos algo. No sé si lo conseguiremos, pero si no hacemos nada, vamos a ir muy mal. Lo de ser miembro de asociaciones y luego, que es lo que estaba comentando, y luego eso, unir todas las asociaciones de distintos ámbitos. Esta federación, además, tendrá luego que colaborar junto con asociaciones de de veterinaria. Va a tener que unirse para algunas cosas con asociaciones de ganaderos, de criadores de perros, incluso de cazadores. O sea, aunque nos parezca que se lleva muy poquito con nuestra afición, en realidad están buscándonos las cosquillas a todos. O sea, lo que pretenden es directamente prohibir la tenencia de animales en casa. Llegan al extremo de que hay publicadas cosas que no están a la vista, pero han llegado ya a nuestras manos, que tienen planes para conseguir, tienen planes que son de aquí a 5 o 10 o 15 años para ir prohibiendo determinadas especies en un número de países, y no solamente especies, sino ya hablan incluso de prohibir la pesca o conseguir que la ingesta de carne se reduzca a un 50% con un fin de que al final todos seamos veganos. De verdad, esto ya ha dejado de ser una simple afición y que van a encontrar nuestra afición a que es un tema que yo solamente lo puedo comparar con la religión extremista de hace unos cuantos siglos de intentar imponer nuestras ideas. O sea, falta que empiecen a quemarnos o matarnos. Pero han cambiado las formas y en lugar de eso, pues lo que van a hacer es atacarnos a nuestros bolsillos con multas, atacarnos a nuestros sentimientos con prohibición de que podamos tener lo que nosotros queremos. Y bueno, ya sin más, porque ya sabéis que me enrollo muchísimo, me puedo tirar 3 horas aquí rajando. Dar muchas gracias a Adri y a Luis por pedirme que colaborara en esta situación. Espero poder colaborar en más mesas redondas de estas, que cada vez seamos más gente y que cada vez sea mucho mejor. En el grupo Geconia la verdad es que tengo ilusión. Yo era moderador de fauna exótica, anteriormente era moderador de reptilista y echo de menos algo así, algo donde se quede la información de verdad guardada. No sé cuáles son los planes, sé que hay una página web por ahí a medias, sé que hay distintas ideas y yo espero que no nos decepcionen y que esto sea una parte importante de la afición y que nos ayude. Pues nada, hasta ahora. Seguimos. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Una intervención. Y la presión que nos ha metido ahí, que espero que esto siga, nos la ha dejado ahí votando. No, es que de verdad os juro que yo estoy acojonado. O sea, no, sí. Es espectacular lo que se nos viene encima y bueno, pues eso, incidir un poco en lo que has dicho tú. O sea, es importante que la gente se asocie, si quiere, crea asociaciones nuevas, si no está de acuerdo con alguna, que se busquen la vida de localizar. SOEVA lleva muchos años, pero igual que está SOEVA, se pueden crear otras asociaciones en otras localidades, unir a gente y esas unirlas a su vez a la federación que está en curso. El tema es movernos, no quedarnos quietos y esperando, porque efectivamente, si esperamos ahora, llegaremos tarde. Y es importante que se defienda lo nuestro
y se defienda con criterio, porque yo sí que estoy de acuerdo en que hace falta, bueno, no creo que haga falta una regulación porque la regulación existe ya. Existen ya leyes desde hace tiempo, que son leyes que no se han terminado de aplicar y se podrían aplicar correctamente y no pasaría absolutamente nada. El tema está en que lo que hace falta es gente con 2 dedos de frente, que sea capaz de aplicar la lógica, que entienda lo que hay y sobre eso, pues elaborar las leyes y las normativas que hagan falta. O sea, es que a día de hoy muchos sigamos sin saber exactamente qué necesitamos para un núcleo zoológico o que sea tan absurdo viviendo todos en el mismo país, que en una ciudad sea imposible conseguir un núcleo zoológico y en otra sí, que los requisitos parece que sean diferentes. Hay tanto mareo con las leyes, creo yo, que al final nos han hecho olvidarnos un poco de todo eso y bueno, es peligroso. Con las leyes, en el tema de núcleo zoológico, yo sinceramente, aunque me dé miedo la nueva ley de núcleos zoológicos, creo que es un arma de doble filo y si lo hacen caso a todas las alegaciones que se le hicieron y demás, creo que puede ser una herramienta muy buena que nos puede ayudar a todos simplemente por eso, porque va a ser unas normas ya generales para todo el mundo y esto debería poder ayudar bastante. El problema principal que tenemos es que no nos hemos dado cuenta, hemos siempre pensado que los animalistas eran 4 colgados y ya está, pero esos 4 colgados están en el poder, están en Podemos, tienen mucho que hacer y mandan mucho, pero es que además hay asociaciones animalistas, APP Prima Domus maneja 9 millones de euros únicamente a nivel europeo, únicamente para hacer lobby, o sea, únicamente para publicidad. Ya nos gustaría a nosotros tener la centeava parte para hacer publicidad de lo que somos nosotros y lo que hacemos. O sea, es que tienen el dinero y el que tiene el dinero tiene el poder. Y estamos hablando de que tienen 9 millones de euros anuales únicamente para esto. O sea, y que no lo gastan y tendrían dónde gastarlo bien y no lo hacen. No, los 9 millones los gastan, porque son 9 millones de euros que gastan en propaganda. Esos 9 millones se gastan. O sea, luego aparte tienen otros muchos millones para hacer otras cosas, que también hacen cosas bien, o sea, no vamos a discutirlo, pero sí. Tienen 9 millones de euros en propaganda para ir a hablar con el político de turno o para darle el dinero que haga falta al político de turno. Entonces, de verdad que con los que nos enfrentamos no son 4 colgaditos que dan de comer a los gatos en la calle. O sea, son gente de verdad con mucho poder y muy peligrosa. Porque, pues, sencillamente porque tienen dinero, si es que es así. David, ¿quieres hacer alguna intervención? ¿Yo? Sí, como te he visto sí. que... Mira, yo es que me apunto algunas cosillas y relacionado un poco con todo esto que estamos diciendo, evidentemente yo y creo que la inmensa mayoría de aficionados a los animales, mascotas, como los queramos decir, ya no solo terrariofilia, somos totalmente partidarios, lo primero, de una legalidad absoluta. Estamos en contra del tráfico animal y todo esto. Yo creo que esto es algo muy, muy obvio, pero creo que para mí, o al menos yo lo considero que sería muy importante visibilizar no solo nuestros puntos fuertes, sino ser totalmente objetivos y poner las cosas como son. ¿A qué me refiero? A que evidentemente habrá gente dentro de la terrariofilia, por ejemplo, que no haga las cosas bien, pero poco se habla del problema, por ejemplo, que hay con protectoras que están saturadas, que están haciendo mal las cosas, que se están mandando perros a otros países con un beneficio económico de por medio, y yo no escucho a nadie diciendo que se prohíba la tenencia de perros. Entonces, no quiero echar fuego sobre fuego, por así decirlo, pero a mí sí que me gustaría también que poco a poco que todo esto se vaya visibilizando, porque por una parte es como que las pocas o muchas cosas malas que puedan tener estas asociaciones más conservacionistas y todo esto no sale a la luz. Y luego aparte está el otro extremo, que es donde nos encontramos nosotros, que es que cuando aparece alguien que ha hecho algo mal, automáticamente eso parece que engloba a toda la afición. Y eso para mí es súper absurdo. Creo que estamos llegando a un punto de extremismo y radicalidad que no lleva absolutamente a nada. Entonces, dejar claro algunas cosas. Evidentemente, hay mucha gente que no tiene núcleo, que no tiene sus animales legalizados, pero no es porque no quiera, es porque no puede. Y no puede no porque la ley no le deje, sino porque, como bien decía Antonio, bien decía Luis, cuando vamos al ayuntamiento a solicitar un núcleo zoológico, si dices que es para meter 15 perros en un piso, pues aún les hará gracia, te dará una palmadica en la espalda y te lo pondrán súper fácil. Ahora, cuando hables de algo o de algún animal
que a ese funcionario de turno no le gusta, no le interesa, o tiene en su cabeza lo que tiene relacionado con ese animal, lo más probable es que te diga, es que eso aquí ni se hace, o es que no sé hacerlo. Entonces, yo qué sé, a mí me gustaría poner cada cosa en su sitio. Lo primero, sé que no es fácil y creo que también para eso hace falta visibilizar la afición. Vivimos escondidos y yo no lo digo, yo está claro, todos sabéis que yo tengo el canal y todo esto. Yo estoy cansado de decir, si tenéis algo que enseñar o que aportar, hacerlo. La gente no lo hace por miedo. Por una parte, lo entiendo, pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es que ahora mismo parece que aquí hay 4 aficionados porque hay 4 que suben vídeos a YouTube, por decir algo, y la gente no tiene ni idea. Igual que no se habla de los beneficios que tiene, por ejemplo, que gente como yo o como vosotros, ahora mismo con las iniciativas que estáis llevando a cabo, los beneficios que puede aportar todo esto. Yo no me pongo a predicar, igual ese es el fallo, ¿no? No ponerte a predicar todo lo que haces por detrás, por así decirlo. Pero ¿cuánta gente gracias a nosotros ha dejado de matar X especies de animales? ¿Cuánta gente gracias a nosotros ahora respeta todavía más el mundo animal, por ejemplo? Evidentemente, gracias a nosotros habrá mucha gente que malinterprete nuestras palabras y haga las cosas mal. Luego hablábamos también, habéis comentado lo del tema económico. Por supuesto que hay negocio detrás de todo esto, pero volvemos a lo mismo, que haya tiendas no significa que todos los particulares nos queramos lucrar. O sea, yo creo que eso es algo muy, muy, muy obvio. Y luego, sobre todo es eso, lanzar mensajes reales, ¿no? Las especies invasoras, mensajes con los que ataca, por ejemplo, a Pepe Primadomus, ¿no? Y todo este tipo de colectivos. Se gastan miles de millones de euros en proteger a la fauna autóctona de todas las especies invasoras. Lo que no te dicen es que la mayoría de especies invasoras que tratan están derivadas de nuestro estilo de vida. No están tratando las regius, están tratando que vino un picudo rojo porque se trajo una planta bonita que quería uno, o que la gente hoy quiere traer bananas directamente de Costa Rica y en esas bananas viene un geco, como le pasó a una chavala que era mi cuñada, que me llama viviendo en Reino Unido diciéndome, mira, es que hemos pedido bananas de no sé dónde y ha venido ¿esto qué es? Pues así entrarán miles de cosas que luego por tener buena publicidad o recursos económicos utilizan para echarnos por tierra. Luego también me gustaría mucho recalcar los beneficios de la cautividad, que no se habla muchas veces. Evidentemente, que yo reproduzca en mi casa alguna especie no significa que esté favoreciendo la conservación de la especie directamente, pero como decía con anterioridad y como habéis hablado varios de vosotros, de manera indirecta sí que repercute en cómo se ven a todas estas especies. Además, yo creo que sabemos, o la mayoría de los que estamos aquí sabemos que, por ejemplo, la mayoría de proyectos de conservación a nivel internacional se basan muchas veces en lo adorable o en la cantidad de pelo, en la cantidad de me gustas que puede conseguir el animal que se está protegiendo. ¿Cuánta gente va a poner dinero cuando le digas de salvar a la víbora del musgo, por ejemplo? Ahora, eso sí, pasa lo que pasa y todo guau, guau, porque se tienen. Entonces, a mí me gustaría también lanzar este mensaje de neutralidad sobre todo. Ya no solo ponernos a nosotros donde tenemos que estar y bajar a ellos donde tienen que estar, sino las cosas como son. Porque yo para mí creo que viendo las cosas como son, ya tiene todo el sentido del mundo. Sé que para mucha gente no es así, por eso va a hacer falta detrás mucho marketing, hacer levantamientos de ronda interesantes que nos van a venir de perlas, porque falta hace. Y luego también a mí me gustaría recalcar una cosa, y aquí no quiero entrar en ideología política ni nada de todo esto, ni mucho menos. Pero muchas veces, claro, evidentemente ahora está Podemos ahí con todas estas leyes animalistas y todo esto. Pero esta es mi opinión, ¿eh? A mí no me gusta personalmente lanzar mensajes, y ya digo, ni de izquierda ni de derechas, ¿eh? No me gusta como meter esto como si esto fuera la política en sí misma. ¿Por qué? Porque para mí los animales son súper, 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 súper importantes. Pero también hay otras cosas que son súper importantes, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación, como puede ser un montón de derechos. Entonces, a mí personalmente no me gustaría politizar, aunque creo que en parte es necesario y lo entiendo, no me gustaría politizar en exceso nuestra causa, porque cuando te posicionas en un lado o en otro, al final es cuestión de tiempo que te vayas decantando cada vez más, llegamos a los radicalismos y nada cacabenismo es bueno. Pero nada, para mí, yo también me he explayado, no sé si tiene sentido o si habéis entendido lo que he querido decir o no. Sí, hombre, pero sí, se ha entendido perfectamente. Se ha entendido perfectamente. Con respecto al tema político, lo último que has comentado, es difícil y es difícil porque al final
Quiero decirte, Vale, cada vale. partido en sus programas tiene una serie de ideas, una serie de cuestiones, tiene una serie de votantes partidarios por una serie de direcciones y al final, pues determinadas ideas suelen calar más en una dirección o en otra. Pero sí estoy contigo en que a mí me da igual las siglas. A mí lo que me importa es que yo tengo una afición, que son los reptiles y anfibios, que es el mantenimiento de animales exóticos en cautividad, y que eso está en peligro porque una serie de descerebrados, me da igual si de izquierda, de derecha, o sea, porque no tiene nada que ver el tener cerebro con ser de un partido o de otro. Esto es un tema de ideas. Hay una serie de personas que tienen unas ideas completamente erróneas, probablemente porque no conocen nuestra afición y no saben realmente en qué consiste. Y esas personas, el problema que tenemos es que tienen poder y el que tiene el poder es el que decide. Entonces, Totalmente. hace falta buscar la manera desde nuestro punto, desde donde nosotros estamos, de hacerles comprender o de hacerles ver lo que hay. Y es importante porque creo que efectivamente, como ha dicho Antonio, y bueno, lo sabemos ya todos, estamos ahora mismo en un momento crítico para nuestra afición. No podemos ya esperar más, hay que actuar. Y pues para eso hace falta movernos. Ahora, yo creo que vamos a tener que aguantar por parte de mucha gente comentarios mezclados con política y con siglas. Ahora, también te digo, yo personalmente obviaré esa parte de esos comentarios para quedarme con el resto, que es lo que a mí me importa y es lo que creo que a todos nos importa. Es decir, en estos momentos creo que la afición se tiene que unir en todos los sentidos. O sea, a mí me tiene que dar igual si tú votas a este o votas a este otro, o yo qué sé, si te gustan más los zapatos de cuero o las zapatillas. O sea, Por ahí van los tiros. el tema a mí eso me da absolutamente igual. El tema es que tú y yo pensemos lo que pensemos en otros temas, queremos que nuestra afición siga adelante. Y ahora Eso es es. el momento. No podemos perdernos en discusiones absurdas, que eso lo he visto. Es decir, yo sé, recuerdo un vídeo de un miembro de Abiornis. También es verdad que hay que entender un poco el contexto en el que él hablaba, ¿vale? Porque, claro, estamos hablando de un cubano exiliado. Entonces, un cubano exiliado no puede hablar nunca bien de Fidel Evidentemente. y de cualquier opción de ahí porque él se fue de allí por eso. Probablemente si tú aquí coges a un exiliado español de época de Franco no te va a hablar nunca bien de la derecha. Eso hay que entenderlo, pero hay que ser capaces de obviar esa parte de su Separarlo. opinión y de su experiencia vital y quedarnos con la otra que es la que nos importa a nosotros ahora mismo, que es la afición. Entonces, si Claro, y ese también señor otro vota aquí punto o para, allí, tiene que darnos igual. Perdón, Adri, que te estoy disculpa, interrumpiendo, Luis. sí. Otro punto paralelo también al hilo de lo que decía David es Mm. también darle la objetividad y darle la importancia y darle, vamos a decir así, es que no me sale ahora mismo la palabra. Yo creo que lo que hay que hacer con la afición también es darle, ponerle criterio también. O sea, Sí. todo ese desmembramiento de la afición loca, snob, de fardar de superanimales, de a ver quién se gasta 20.000 pavos en no sé qué, está muy bien, es parte de la afición, pero también hay que darle el punto, nosotros, los que nos asociemos, las personas que estamos trabajando en torno a esta afición, el punto de realidad, el punto de, pues eso, conservacionismo, racionalidad. Racionalidad es la palabra. O sea, hay que darle una racionalidad a la afición, que no digo que se haya perdido, porque creo que hay mucha gente que la mantiene y muchos años, y es alabable ver gente que lleva 20 años en la afición con esa racionalidad, con ese punto serio, con ese punto de trasfondo, pero sujetar esa parte ¿sabéis lo que me refiero, no? Esa parte de a ver quién tiene el bicho más raro, a ver quién no sé qué, ¿no? Que está bien también, que es una parte de la afición, pero que no se nos vaya de las manos, ¿no? Como por ejemplo, si, países como Alemania, países como Inglaterra, etcétera, tienen aficiones más maduras, un colectivo más que tiene un más largo recorrido. Entonces ahí se nota que hay un asentamiento, son gente ya que tienen un trasvase, tienen mucha información a la espalda, hay un estudio científico, los propios aficionados aportan a la ciencia, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por ahí en España ha habido unos años que como que se ha como ido la afición al esnovismo y al fardar en un punto, ¿no? En un porcentaje, no digo en total. Y creo que es hora también de retomar pues esa antigua afición, lo que hablábamos, ¿no? De pues que defendamos
el leer libros, que defendamos las publicaciones, que defendamos el ir a un espacio como por ejemplo en el que está David ahora, que apoyemos ese tipo de cosas, no que estemos cada uno en su casa a ver quién se compra un rinoceronte blanco, a ver quién se compra un no sé qué, no sé si me explico, ¿no? Entonces también vamos a ver los tiros paralelamente, ¿no? Yo creo, darle esa racionalidad. Sí, vamos a ver. Perdón, Antonio. Sigue, Luis, sigue. No, sí, el que quiera, yo me espero. A ver, son varios puntos, ¿no? Yo creo que son varios puntos los que hay que hacia donde los que hay que caminar, ¿no? Y como muy bien apuntado David, o sea, me parece una intervención muy acertada, ¿no? Son varios frentes y yo creo que hay mucha gente que lo está haciendo y iniciativas mínimas como es esta, que es súper pequeña, pero bueno, quizás a lo mejor por unos años pues se va expandiendo y van... En fin, eso es lo que hay que hacer también paralelamente, ¿no? El tema de no politizarlo está muy bien, pero es una demostración más de lo que pensamos los bicheros. O sea, vamos cada uno a nuestra cuenta. O sea, esta gente están muy organizadas, ya se han politizado. O sea, no es que se hayan politizado, es que los animalistas han encontrado un grupo que les ha hecho caso. Y les ha hecho caso y les ha permitido subir ahí arriba. Entonces, ya están mandando, ya están controlando. Lo que decía David es que para un núcleo zoológico, para tener 15 perros, no van a tener problema y el ayuntamiento le va a hacer caso. No, es que no va a hacer falta un núcleo zoológico porque Sergio García Torres pretende que las protectoras y casas de acogida no necesiten núcleo zoológico. Ya, se me había olvidado. O sea, que es que no veas. Es que van a 3 pueblos más. Cuando encima es algo que no pueden decidir ellos. O sea, eso lo tiene que decidir sanidad animal, ganadería. Precisamente una protectora o un centro de una casa de acogida, y lo digo porque he colaborado mucho con protectoras y con casas de acogida, es el sitio para tener más controlado sanitariamente, porque entran animales de forma continua de un sitio y de otro, y muchas veces animales con enfermedades, porque ese pobre perro abandonado que está destrozado es el que meter en casa. Ese perro que tiene sarna, tiña, leishmania, filaria, son enfermedades zoonósicas que pueden contagiarse al hombre. Precisamente a esos son a los que no quieres controlar sanitariamente. Eso es que encima económicamente están peor, porque es cierto que están peor y muchas veces le dan de comer piensos de mala calidad o incluso me estoy acordando de un día en la carnicería que se presentó allí una, menos mal que no me reconoció, que tiene una casa de acogida de estas que son terroríficas y venía buscando pulmones de ternera porque era lo más barato que había para dar de comer a los tropecientos perros y gatos que tiene. No porque fuera parte de una dieta BARF en condiciones, no. Porque es que era lo barato y les iba a dar de comer pulmones. Y ya está. Entonces, es que la razón al final es, hay que unirse, esto ha cambiado y nos ha pillado con el pie traspuesto, no estamos preparados para lo que ha tocado, lo que se nos viene encima. Hay que empezar a hacer las cosas bien de una vez, hay que juntarnos, hay que presionar y hay que hacernos ver. O sea, es necesario que la gente general, no solamente que vayamos a por los de la coalición Frente al Listado Positivo o los APP Primadomus, que es como un hobby que hemos encontrado algunos, el ir a cada publicación que hace, ir a machacarles y llevarle la contraria. Eso está muy bien, pero es que esos son 3 gatos los que lo van a ver. Y encima los 3 gatos que lo van a ver, generalmente 2 somos de nosotros y el otro están a favor de ellos y no vamos a cambiar las ideas de nadie. Tenemos que hacer que sea el público general el que vea estas cosas y es necesario que se nos vea y para eso la única forma es unión y que podamos trabajar. Vamos a dejar un pequeño espacio, si te parece, Antonio, si alguien quiere hacer una intervención o comentar alguna cosa relacionada con... Yo quería comentar un tema y es relacionado un poco con las 2 charlas. Y es que nosotros ahora mismo en la afición llevamos 4 días. Es decir, si tú comparas países como Holanda o como Alemania, nos llevan 30 años de ventaja en todos los sentidos. Y eso, que en algún momento se puede ver como una desventaja, yo creo que ahora, en esta situación actual, para nosotros es una gran ventaja. Porque si tú te fijas o intentas copiar, en cierto sentido, cómo ha trabajado la DGHT, que es la Sociedad Herpetológica Alemana, que además ellos es herpetología y terrarofilia, cosa que aquí parece increíble, pero aquí parece que el que es un herpetólogo no puede respetar a un terrariófilo y viceversa. O sea, bueno, yo creo que es más de parte de los herpetólogos hacia la terrariofilia que al revés, pero bueno, eso es mi idea. Es decir, aquí parece ser... Perdón. Que la última publicación de la Asociación Herpetológica pretende que se prohíba la comercialización de Testudo Hormani. Por ejemplo. Entonces, a lo que voy es, ellos han sido capaces de unir a los dos. De hecho, ellos tienen programas muy potentes de cría en cautividad por parte de aficionados
con permisos es decir, deberíamos de ser capaces de ver lo que esta gente ha hecho e intentar buscar un poco su apoyo, su orientación en algún sentido, porque creo que nos podría ayudar. Ellos han tenido campañas muy potentes y muy fuertes de PETA contra ellos en ferias como Terrorística. PETA ha hecho una campaña brutal contra Terrorística y Terrorística sigue allí. Lo único que ha cambiado es que Terrorística ha prohibido grabar vídeos dentro precisamente porque muchos de esos vídeos acababan como anticampaña de la propia feria. Pero sigue funcionando y sigue funcionando porque el apoyo ha sido muy fuerte, porque se están dando cuenta que una serie de circunstancias, una serie de cuestiones que está pidiendo PETA y otras asociaciones animalistas no tienen ninguna razón de ser. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar un poco también, ser capaces de ver lo que esta gente ha estado haciendo, intentar copiarlo en la medida de nuestras posibilidades y aprender de eso porque es necesario hacernos fuertes y hacernos fuertes ya. O sea, no podemos esperar. ¿Alguien más por ahí que quiera intervenir, de los que no han intervenido hasta el momento? Personas que estén por ahí, Xavi, Javi o bueno, en fin, quien quiera. Javi. Enciende el micro. Javi, actívate si quieres el micro y comenta. ¿Me oís? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, yo de todo lo que habéis estado hablando, realmente me había hecho un pequeño guión y lo habéis comentado todo. Yo pienso también lo que dice Antonio de que el escenario de la terrorofilia de ahora es el peor. Y esto también nos ha pillado también en el peor momento como afición, yo pienso, ¿no? Porque en relación con lo que ha dicho David de la, digamos, la trayectoria terrorífila en España, yo empecé más o menos en la época que la he estado comentando, en los 90 pues estaba todo por conocer. Y yo pienso que el 2000 fue el gran boom, ¿no? Que la llegada de Internet, las ferias, la proliferación de bibliografía en castellano, aunque fueran pequeñas guías las que hacía Reptilia, pero ya había algo en castellano específico. Los foros se dispararon. Yo creo que la cría en cautividad alcanzó los máximos históricos en España, ¿no? Y yo pienso que muchísima gente en aquella época se infló de reptiles, ¿no? Hizo... Se ha quedado. Sí, se ha quedado. A ver si vuelve. Será cuestión de su conexión a lo mejor. ¿Sí? Sí. A ver si vuelve. Ahora, Javi, que te habíamos perdido. ¿Ahora? Ah, Sí, bueno. ¿Dónde te habías quedado? Pues creo que te habías quedado por la proliferación. Bueno, que la gente, ¿no? Cuando estabas comentando que la gente en los 2000 ya se infló un poco de tema de reptiles y vale. tal, por ahí creo que te hemos perdido un poco. Sí, pues yo pienso eso, que la gente pues en su casa pues se montó un pequeño reptilario, ¿no? Difícil de mantener, incluso de disfrutar. Y yo creo que llegó un punto que se sació de afición, ¿no? Se emborracharon la gente y la época siguiente, del 2010 en adelante, nos pilló un poco en baja forma, ¿no? Hemos ido un poco por inercia y es en la época donde el escenario ha sido una charla de Philippe de Boisjoli hace poco que trató muchos de los temas que habéis estado hablando. Él comentaba que la herpetocultura americana podía caer a corto plazo por varios factores, muchos ya los habéis comentado, ¿no? Por la fragmentación de la afición en general, que vive en sus islas en Internet, ya no hay una unidad como había pues, con los foros, además pues la depresión de la cría en cautividad, bueno, mil historias, ¿no? Realmente es lo que venía a decir, lo que faltaba, digamos, de redefinir la imagen de la terrariofilia, de qué es realmente la terrariofilia y quiénes estamos allí, ¿no? O sea, somos coleccionistas, ¿qué es lo que somos, ¿no? Y impulsar nuestra imagen, que traspase las fronteras terrariófilas, yo pienso, porque que sepamos nosotros lo bueno que somos no sirve para nada. Lo importante aquí es traspasar. Es cierto que los medios de comunicación, pues, no nos dejan, no nos dan cabida, ¿no? Siempre, cuando se trata de nuestra afición, siempre hay un herpetólogo y un reportero que nos dan caña, ¿no? Nunca estamos ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer, además de la Federación Fauna que se está haciendo, o asociarnos a SOEVA o a asociaciones que ya estén? Yo pienso que también lo ha dicho David, esto, comunicar más y mejor. Yo pienso que también lo habéis dicho lo demás, pecamos mucho de compartir, mira qué bonito es mi animal, mira lo que yo crío, casi es un catálogo de venta, ¿no? Algo que también sucedía en fauna exótica hace muchos años, ¿no? Pues yo pienso que tenemos que lanzar más mensajes con nuestras redes sociales, no únicamente
mira qué bicho estoy criando, mira... No, realmente, pues, que la gente conozca lo que realmente estamos. La conexión es... Sí. A ver, yo un poco... creo que se ha vuelto a perder, pero yo creo que en principio ya está Sí, claro la idea de Javi. está claro. Si quieres, Xavi, intervenir, estás por ahí. Yo hoy en principio estaba en plan no participar porque bastante se ve por todos lados, que soy casi viral, pero no sé, claro, yo como aficionado la verdad llevo, a comparar lo que decís aquí, soy un puto novato, con perdón, y tampoco sé tanto de la trayectoria. Sí que a los últimos años cada uno va a lo suyo, si tiene que vender ilegal, no sé, cada uno diría que, ¿cómo lo diría? A ver. Barre para casa. Que sí, y que tanto nos da las leyes, a mí tanto me da... Éramos muy desorganizados, no sé, siempre nos intentamos comparar para según qué con Alemania, por ejemplo, pero con otras cosas no. Sí, otras cosas. Y claro, creo que lo que nos está pasando es que todo lo que tendríamos que haber hecho antes nos está viniendo ahora todo muy de nuevo, de empezar a hacer las cosas bien, y ahora es como, ahora todo echamos la mierda a todos los cambios que están habiendo, pero yo diría que no todo lo que se está haciendo de nuevos cambios está bien, pero muchas cosas seguro que tienen razón y hemos hecho muchas cosas mal durante mucho tiempo. Correcto. Porque normalizar de que haya tanta venta así, yo por lo menos no lo veo tan normal. Y claro, es algo que lo tenemos como normal, o lo de criar en casa. Creo que con los cambios, si se va haciendo todo bien, empezaremos a entender que algunas cosas de las que ahora nos impactan será beneficioso. Todo esto estoy hablando a título individual, ¿eh? No, pero creo que tiene razón. Sí. Creo que tiene razón. O sea, en cierto sentido es lo que estaba diciendo David. Creo que al final lo que hay que hacer es poner un poco de lógica a todo esto. Es decir, hay cosas que estamos haciendo mal, seguramente como afición, y necesitan regularse, necesitan controlarse. Hemos de ponerle un poco de freno, pero hay muchas otras cosas que no. Y ahí es importante, por eso creo yo que es importante también lo que estabais comentando, ¿no? Lo que ha comentado Javi, cuando se hace un programa de televisión, yo creo que aparecemos los reptileros cuando el programa es de divertimento y entonces hay que meter la mano en un cubo con cucarachas o ahí salimos. Y sale Jairo o alguien ahí con una... Entonces ahí salimos. Ahí exacto, o para mostrar a la serpiente más venenosa del mundo, ahí salimos. O sea, cuando toca, digamos, cuando ha de salir el mono de feria, ahí estamos nosotros. Pero cuando vienen los programas serios y de debate, ahí no estamos nunca. Y eso es importante, porque de hecho el otro día que estuvo Antonio en un programa de televisión, la televisión gallega, con otro compañero, tuvieron 5 minutos para hablar, pero esos 5 minutos que tuvieron, las cosas que se dijeron con... Bueno, está aquí Antonio, lo puede explicar él mejor que yo. Pero estuve allí por los pájaros, no por los reptiles. Correcto. O sea, porque además fue Aviornis quien pagó todo, o sea, para que yo pudiera estar allí. Pero que eso, que si hubieran sido por un grupo ejemplo, reptilero, no habría ido. Poco, si no recuerdo, Juanjo, has estado hace poco en un programa de radio, ¿correcto? Sí, hace poco estuve en un programa de radio en el que se hablaba de mamíferos, de perros y gatos, y yo iba como introduciendo un poco visibilidad a los reptiles, un poco. Y claro, y allí la presentadora, digamos, era como que qué raro, ¿no? Qué asco, qué raro. Entonces, pues esto es muy común en la sociedad un poco, que se vea de esta manera. Y bueno, la religión también ha hecho un poco de daño. Esto viene de muchos años atrás también. Pero bueno, incluso los mismos aficionados entre nosotros, a veces nos tiramos piedras también. Y esto es también un poco seguir retomando lo que estabais comentando desde el inicio de la conversación, el apoyarnos, el dar visibilidad y bueno, y ir sumando. Yo creo que es súper importante. Yo pienso que relacionado con lo que acaba de decir Juanjo y lo que ha dicho Sebi antes, es
es muy importante, evidentemente, no tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, pero sí ser conscientes, criticar y cuestionar lo que sea cuestionable, pero como quiero hacer hincapié en lo que decía Sebi, yo creo que es muy importante hacer autocrítica también. Yo mismo, en mi canal, antes se veía un tipo de contenido y ahora se ve otra. ¿A qué me refiero? Yo llevo 15 años cuidando animales yo solo, pero mi padre, desde que yo nací, ya tenía este tipo de animales en casa, ¿vale? Yo soy el primero que ha pasado por la típica etapa de, digamos, y que creo que es en la que ahora vive la sociedad de mascotismo en general relacionado con la terrariofilia, del coleccionismo como tal, el tener, como bien decías antes, tener más y mejor, más vistoso, más llamativo. A cualquier precio, muchas veces, con lo que decías, es que muchas veces tenemos animales y no los podemos disfrutar de tanto que tenemos. Entonces yo creo que es muy importante también eso, hacer la propia autocrítica. Y yo qué sé, yo por ejemplo también he cambiado. Yo he tenido racks, a día de hoy todavía me queda algún rack, pero el mensaje que yo intento dar es que yo personalmente soy mucho más partidario hoy día de terrarios que de rack. Entiendo que cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero viendo en qué situación social nos encontramos hoy día, para mí, defender un rack no tiene sentido. Si quieres tener un rack, dilo por lo que es y punto pelota. Pero no tiene sentido. También hemos bebido, disculpa que te interrumpa, David, pero es que también hemos bebido estos años de los canales de YouTube americanos, ¿no? El modelo americano de mega racks, de pasillos gigantes con 200.000 millones de colúbridos, 200.000 millones. Entonces, parece en un punto que los jóvenes de la terrarofilia, gente que está llegando ahora, gente que ahora mismo tiene 20 y tantos años, que está en la terrarofilia, ese es el modelo a seguir, ¿no? Que no digo que no lo sea, ojo. Digo que hay que cuestionar si ese modelo industrial de macroproducción de colúbridos, macroproducción de boidos, macroproducción de todos los tipos de producciones, es el modelo o no es el modelo, ¿no? O claro, el modelo es que aquí es tener 3 terrarios de dendrobátidos, saber cuál es su origen, estudiarlos, tener libros, no sé. En fin, claro, esa es la cuestión que hay que ver, ¿no? Adri, aquí el tema también es que en ese ejemplo, por ejemplo, hay que tener en cuenta que esos americanos que tienen racks tienen igual 2.000 animales, 3.000 animales y son criadores profesionales. Claro, entonces, ellos tienen racks porque es su forma de tratar al animal rápido, cuidar, o sea, tenerlo lo más escéptico posible. Más me refería, Luis, en el sentido de que ese sea el ejemplo de la terrarofilia, lo que comentaba David. Yo creo que al final yo soy más partidario de terrario que de rack, que bueno, pero esto sí que nos da para otra charla, porque esto sí que ahí sí que podemos estar hablando horas y horas todos. Yo soy más partidario de terrario que de racks, pero entiendo perfectamente que alguien pueda tener el rack por una serie de razones X. Lo único es eso, que efectivamente hay que entender que lo principal es, yo creo, de cara a gente que no lo conozca, la afición, si tú le dices que no tienes un terrario, vale. Si le dices que tienes en un rack, lo ven como un cajón de plástico, ya dicen, o sea, tú tienes animales en un cajón de plástico, pero ¿qué respeto le tienes? Claro, luego explícale las medidas en las que los tienes, explícale cómo lo tienes, porque son más cosas. Son más cosas. Eso es lo que tiene que la gente entender. Perdona, Luis, que te corte. Perdona, no, sigue por alusiones directas, sigue. A ver, yo hace poco hice un vídeo también comparando terrario con tupper, ¿no? Sí. Y es verdad que te puedes hacer un rack, pero con tuppers grandes. Correcto. O sea, no necesariamente, porque yo creo que la gente lo que estaba diciendo antes es que los tuppers no necesariamente tengan que ser tuppers pequeños, tuppers de un palmo. Que sea, hay tuppers, eso es lo que la gente ve muy grandes. Si puedes hacerte un rack, puedes tener. Tenemos una mesa de debate sobre rack. Pero es verdad que hay tuppers muy grandes y puedes decorar los tuppers y yo creo que es mucho más cómodo. Pero bueno, a ver. Yo me refería, y disculpad que os interrumpa, lo que hablaba David. O sea, más bien no abrir el debate ahora de rack porque... No, porque eso da para mucho. Antes era coleccionismo y tener mucho... Exacto. Correcto. La herpetocultura, la terrarofilia, ¿qué es y hacia dónde vamos? Si hacia un modelo americano, que obviamente ese modelo, lo que vemos, lo que se visibiliza son grandes criadores y tal, que es muy respetable, por supuesto, y son los que van en fases y en genética y muchas historias, pero como herpetocultura, como terrarofilia, pues no, lo que hemos venido hablando en toda la charla de hoy, ¿no? ¿Cuáles son los referentes o hacia dónde tenemos que mirar, ¿no?
porque si queremos, por supuesto, que se nos valore, si queremos, yo si quiero tener una conversación con una persona en la que a mí me vean como un ser razonable, no como un ser que tiene animales cautivos y encerrados y todo este rollo, pues tengo que tener una base de conocimiento también para poder explicarle a esa persona por qué le estoy dando unas condiciones al animal y que este animal realmente está haciendo un ciclo completo, está consiguiendo su reproducción. Eso es muy complejo en este tipo de animales, saber explicarle y que haya una base. Entonces yo creo que para las nuevas generaciones, de lo que hablaba antes de la terrarofilia, que están llegando ahora, ¿no? Pues quizás es bueno que haya modelos como este que estamos proponiendo, que es retomar los foros, ¿no? Retomar ese conocimiento, ese respeto a los animales. Yo estoy aquí porque cuando era pequeño veía una lombriz en el campo y me maravillaba verla, o sea, porque tengo un amor real a los animales, no porque me guste meterlos en espacios reducidos. Entonces, ahí, ¿no? Retomar eso, ese respeto por la naturaleza, el conservacionismo, la racionalidad, como punto de partida para todo lo demás, por supuesto, para la cría, para los racks, para Ferraris y para todo. Vale, Román, creo que querías hacer algún apunte. Yo me lío aquí. Sí, no sé si se me oye bien. Sí, se me oye bien, más o menos. Sí, sí. Tengo pocas coberturas. Vale, no, bueno, yo siguiendo un poco el hilo de Adrián, yo creo que una de las cosas más mi sensación, yo ahora, algunos me conocéis, otros no, llevo unos cuantos años ya metido en esto, es que nuestra afición es una afición de nivel técnico dentro de lo que es el mantenimiento de animales, es una afición de nivel técnico avanzado, ¿vale? Entonces, en mi sensación se ha perdido un poco la formación de la cantera, que en cualquier afición es muy, muy importante. Es muy importante que la gente que empieza de nuevo empiece con unas bases que antes se daban en ventas, ¿no? Antes yo empecé a trabajar con 16 años en Reptilmanía. Todo el cliente que empezaba con un reptil estaba casi obligado a venir a una tienda a preguntar y a ser atendido durante un largo periodo de tiempo, donde se le explicaban unas bases muy importantes que hoy en día no las necesitas. Entras en internet, compras un animal vía online, nadie pregunta nada, si sabes, qué no sabes, y luego, como podéis ver en mis grupos, Geconia parece que está cambiando un poco la línea, pero yo me doy cuenta, por ejemplo, hay un grupo que se llama Reptiles España, donde diariamente se hacen preguntas de nivel básico absoluto y casi nadie responde a estas personas. Es decir, aunque tienen acceso a Internet, a Google, a YouTube y a 1000 líneas distintas de información, parece que no llegan a ellas, no les llega esta información básica y por lo tanto la cantera está en un nivel básico absoluto, a que se le mueren animales constantemente, cada día a mí me parece mayor esta cantera. Entonces esto también nos hace un daño a la afición, increíble, enorme. La cantidad de animales que hoy en día mueren, seguramente semanalmente por compras irresponsables absolutas, yo creo que hace 10 años no existía. Hemos ido, en mi sensación, quizá me equivoco, pero estamos en regresión absoluta en nuestra afición. No sé qué sensación tenéis con esto, pero mi sensación es absolutamente esta. No hemos avanzado, sino que vamos cada día atrás. Hay cada vez más información, pero evidentemente súper poco ordenada. Puedes empezar viendo un vídeo de formación de reptiles en YouTube y acabas saltando a un vídeo de Brian Barsick que te enseña un alligator albino que no aprendes nada, pero un alligator albino precioso, ¿no? Entonces, yo creo que la formación básica, o sea, exigir una formación básica como se exige en otras cosas, en otras aficiones, es muy importante. Yo creo que es un buen camino para empezar. Muy corto. Muy interesante, Román. Si alguien más quiere, porque ya veo que estoy mirando que son la 1:30. Entonces, si alguien quiere hacer alguna intervención más, que no haya intervenido hasta el momento o por dar pie a personas que estén esperando. Simplemente comentar lo de Román un momento. Yo estoy de acuerdo con él. Creo que vivimos en la era de la inmediatez. O sea, la gente, antes tú querías algo y tenías que buscarte la información, trabajártelo, ir a una tienda especializada, preguntar. O sea, comprar un gecko no era una cuestión de cojo, hago un clic, lo tengo y lo tengo con el terrario, con todo y mañana lo tengo yo todo aquí. No, era una cuestión de que te podías tardar perfectamente un mes en conseguir la información, luego tener el terrario, prepararlo. Todo eso se ha perdido y además con eso se ha perdido la paciencia. Es decir,
la gente no tiene la paciencia que antes era necesaria. O sea, tú quieres algo, lo quieres ya, y como lo puedo conseguir ya, lo tengo ya. Y por otro lado, también el hecho de tener tanta información, a veces es complicado el encontrar lo que tú quieres. No por nada, sino porque hay tantas webs y hay tanta gente comentando los temas. Sobre todo también el problema es, no solamente es la facilidad de acceso, sino la facilidad a la que la gente cuelga la información. Esto yo me acuerdo de una charla, de un vídeo que hizo Charlie de Monitorizas, el chico mexicano, Charlie Rock. Él comentaba una cosa que yo la veo igual. Hoy en día lo que leemos en Internet lo tomamos como ley, como si esto es así seguro. Y es que puede estar hablando una persona que lleve 20 años en la afición y haya criado de todo y tenga experiencia de todo, y puede ser un chaval que lleva 2 meses criando un lagarto con unos parámetros completamente erróneos, pero como en 2 meses ese animal está funcionando y está comiendo, todos sabemos lo que es capaz de aguantar un reptil hasta mostrar síntomas de que no estás cuidándolo bien, pues lleva 2 meses cuidándolo de una manera absurda y lo pone. Y lo pone. Y el problema es que llega tan bien la información del criador experimentado como del aficionado de medio pelo, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay muchas veces que la gente se pierde y busca. Por eso también, volviendo al principio, la necesidad de con Geconia intentar retomar eso, las buenas costumbres de intentar reorganizar la información, que esa información llegue bien a través de un foro abierto en el que la gente pueda opinar, pero haya gente con experiencia contrastada detrás que pueda coger y decir, no, mira, perdona, esto no va así. Esto es de hecho, la idea disculpa que te interrumpa, Luis. No, yo con esto ya he acabado. Vamos a hacer una página de likes, pero en vez de con un fin lucrativo, como normalmente suele ser, cada uno pone su proyecto de cría y tal, que me parece genial y es maravilloso. Yo tengo like en 100.000 páginas de cría y estoy a favor de eso. Vamos a hacer una página de likes de divulgación, que se va a llamar Geconia Divulgación. ¿Y qué va a consistir? Claro, nosotros somos de gecos, somos gequeros, entonces vamos a hablar de gecos. Pero sí que yo he hecho en falta, de verdad, páginas en castellano de divulgación sin ánimo de lucro. O sea, es decir, gente que hable de terrarofilia sin ánimo de lucro. Eso es importante, eso es parte fundamental de la afición. ¿Dónde están esas páginas? Yo no las conozco. Yo cuando hablaba con Luis le decía, oye tío, hacemos un grupo de... Yo me meto en los grupos de reptiles de España, es que no veo nada, es que no veo nada. O sea, lo único que veo son fotos, gente vendiendo cosas a saco y gente que se deshace del terrario. Me deshago del terrario, no sé qué. O sea, que está muy bien, pero esto es un mercadeo que ¿dónde está el hobby? ¿Dónde está la afición? Entonces, esa es la idea, ¿no? Hacer una página que va a estar, por supuesto, enfocada al tema de los gecos, pero que pueda ser un modelo de pronto, que a lo mejor luego alguien quiera hacerlo de varanos o de otra serie de cuestiones. Y allá yo desde aquí os propongo a todos, lo he dicho 1000 veces, en el grupo de Fauna, Antonio, también estáis dentro, vosotros todos los que estáis lo sabéis. Yo me presto totalmente tanto a divulgar todo lo que vosotros hagáis, como a invitaros a que vengáis, por ejemplo, a mi canal. Creo que Antonio piensa exactamente lo mismo, de ir a su canal también quien quiera y empezar a hacer entrevistas. Yo lo digo abiertamente, es cuadrar días y ya está, pero que ninguno tenga ni complejo, ni vergüenza, ni nada de ningún tipo. Todos los que estéis dispuestos, que queréis divulgar, aprovecharos, sobre todo mi recomendación es esa, aprovecharos de todo lo que hay ya para llegar al máximo número de personas posible. De verdad. Y todo el que tenga que aportar... Ayudarnos, por ejemplo, del canal de Antonio, que lo ha puesto al servicio, pues esta charla, por ejemplo, está grabada. Eso es. A ese canal. A lo mejor ahora somos 20 participantes, pues lo pueden ver otros 100, 200, los que sean. Se han hablado cosas muy interesantes aquí. Esto, si alguien lo ve en vídeo, cuando luego esté con un hueco por la noche y lo ve, pues a lo mejor encuentra cosas interesantes, etcétera, ¿no? O tu canal. Tú, David, ya llevas con tu canal ya llevas tiempo y lo has currado y ya tienes muchos seguidores, pues te agradecemos ese punto, ¿no? En fin, yo creo que hay que remar en esa dirección, en la divulgación y en, por supuesto, cada uno su proyecto personal de cría y de hacer sostenible el hobby, de vender, etcétera, es compatible, pero la divulgación, la terrarofilia, la afición, etcétera, todas las personas que están currando en ello, pues me parece súper positivo que se saque a la luz, ¿sabes? Porque es la base, es la base. Es que si no hay eso, no hay nada. Y no sé si Santi estaba ahí pendiente para hablar algo o alguien más quería decir alguna cosa. No, a ver, yo es que, la afición, algunos que conozco aquí ya lo saben, llevo un montón de años y he visto unos cambios brutales, ¿no? Entonces,
Y he visto que antes se criaba de una manera, se hacían las cosas de una manera, se hacen completamente diferente, lo que antes estaba bien ahora está mal. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es que no se puede educar a todo el mundo. O sea, yo hace muchos años tuve una tienda y la gente es del palo de, si lo puedo hacer con una caja de zapatos, no lo voy a hacer como tú me lo dices porque me estás vendiendo la moto. Entonces, hasta que a esa gente no se le eduque bien o entiendan de que hay cosas que no se pueden hacer, todo esto que hablamos está muy bonito, que está muy bien, pero que hay muchísima gente que no le entra en la mente que tiene que hacer las cosas de una manera determinada. Eso es mi punto de vista, vamos. No sé si... Sí, pero bueno, en el sentido, Santi, de que si ese... O sea, si lo que hay normalmente, volviendo al tema, ¿no? Ahora mismo tú entras, hay páginas de likes de criadores con la superfase nueva, la movida. Si tú lo que entras es solo eso, o ahora mismo entras y, por ejemplo, sí hay un grupo ahora mismo nuevo que está proponiendo cosas. O sea, hablabas de grupos. Hablabas de grupos. Yo, por ejemplo, tengo grupos de WhatsApp y de Facebook. No son de venta, simplemente son para que la peña pues exponga, que hable de sus dichos, que los enseñe, que diga cómo los tiene. Correcto. No para venderlos, simplemente para enseñarlos. Claro. Pero es que hay un pasotismo. Ahí, si no es para venta, es un pasotismo, ¿no? O sea, si no se vende, no me interesa. Entonces, pues, claro, con ese pasotismo, ¿cómo lucha? ¿No? Pues haciendo ruido. Exacto, David. Claro. Haciendo ruido. Lo que no podemos hacer es negarnos, asumir que la cosa está mal y ahí parar. Exacto. Correcto, o sea, de hecho Santi, claro. Yo soy de Gecos, pero yo veo un vídeo de un nacimiento de Vitis Gabónica, como pusieron David y tal ayer, flipo, o sea, a mí me encanta. Yo ese es el contenido que busco, ¿sabes? Yo busco contenido de todos los reptiles y anfibios y artrópodos, porque me gusta la afición. Entonces, si sumamos y tal, pues es mejor, porque al final el pasotismo, tal, no sé qué, sí, es la ola general, pero también tiene que haber esta otra ola y yo veo gente como el canal de David, o veo gente como el otro David también, tu jefe, ¿no? Creo que es tu jefe, sí, que es amigo nuestro también de los foros de toda la vida. Y gente que ha seguido continuando trabajando, Guillem, que tiene un proyecto en Barcelona de cría brutal y que yo empecé con él en los Gecos, él estaba en Hemisferio Reptiles, una cosa que hicimos hace 1000 millones de años, etcétera. Pues yo esos son los ejemplos que veo, la gente que sigue trabajando con los años y tal, y es el ruido que yo creo que hay que hacer en un punto, vamos. Pero ya no sé, yo creo que ya hemos dejado de hacerlo. Perdona, adelante. Perdona, Santi. No, digo que todas las iniciativas que son geniales y todo lo que sea sumar es bueno. Si es que si volvemos a lo mismo, si todo lo que se hace ruido y hacernos sentir y que nos diga y que sea gratuito, 2 veces bueno, ¿no? El problema es que los españoles, por decirlo de alguna manera, tenemos una mentalidad para compararnos en Alemania, Holanda, Estados Unidos y tal, que yo no lo veo que seamos igual. No, es que no lo somos. No sé si me explico, ¿no? O sea, es que no, en la mentalidad española está si puedo hacerlo en una caja de zapatos, no lo voy a hacer en un terrario de puta madre, con su HIT, con su manta térmica, con una bajada nocturna, no, o sea, si puedo hacerlo a medias, el bicho vive, venga. Bueno, pero en su momento, por ejemplo, yo me acuerdo la primera edición de Expoterraria, que yo estuve, en varias expoterrarias hicimos luego conferencias con Soeva, hicimos de fauna exótica, de gecos, cosas. No sé si en estas últimas ediciones creo que Antonio... Sí, se está recuperando. Pues esa es la cosa, hacer simposios, reuniones, invitar, hacer un Geco Day, un Rana Day, un lo que sea, que vengan gente, criadores a hablar, en fin, continuarlo, no dejarlo por perdido, sino retomar eso que era bueno, saber que eso bueno, sí que hubo mucha gente que tomó ejemplo de ello, y seguir por ese camino. Lo que hizo Javi, Reptilia, un documental específico de... O sea, ese tipo de cosas, puedes decir, pues venga, lo dejo todo y venga, que se vaya por donde se vaya, o lo que dice Antonio, o dentro de aquí 5 años vamos a ser gente ilegal, vamos a estar perdidos, ¿sabes? Claro, yo creo que lo que es importante... Claro, lo que es importante es un poquito separar las cosas. Es decir, en nuestra afición, como en cualquier otra afición, hay gente que no hace las cosas bien y no quiere hacerlas bien. Entonces, que haya formación, que no haya formación, que demos charlas, que hagamos lo que hagamos, va a dar igual, porque esa gente no está interesada en aprender ni en hacer las cosas bien. Ellos tienen otros objetivos en su cabeza, los que sean, y ya está. Pero los que estamos aquí, los que hoy estamos aquí, y la gente que nos verá los próximos días en el vídeo en el canal de Antonio, esa gente sí quiere aprender, sí quiere hacer las cosas bien, o quiere recuperar cosas que en su momento hizo.
es por ellos por los que hemos de hacer estas cosas. Es decir, nuestra afición, como en todas, habrá gente que haga mal las cosas y habrá gente que quiere hacerlas bien. Y el que las ha hecho mal porque no sabía hacerlas bien y aprenderá con esto, y el que las ha hecho mal y las seguirá haciendo mal, pues porque no va a haber manera de convencerlo. Pero también tenemos que tener en cuenta el nuevo aficionado. O sea, yo una de las cosas que hago en mi canal, y ya basaba en fauna exótica y en reptilista, es que al final siempre había unas preguntas, cuando estábamos en los foros, que siempre se repetían de los aficionados nuevos. Siempre son las mismas dudas. Y es lo que yo intento en mis vídeos haceros a la hora de decidir qué tema hablo. No escojo muchas veces temas que me gusten o ni siquiera temas que yo crea que van a venderse mucho, sino qué preguntas hacían, qué dudas había siempre, qué errores hay. O sea, el que hice hace poco de la parte blanca de las cacas, yo pensaba que eso era algo que estaba totalmente superado, que era algo que era obvio. Pero no, es que resulta que me escribió un conocido, me escribió y me dice: Antonio, métete en este grupo de WhatsApp. Yo en el grupo de WhatsApp la verdad es que no entro porque no me da la vida ya. Y me dice: en este grupo de WhatsApp, que es que estamos para pegarnos ya. Y hay toda la gente diciendo que sea calcio, que si no sé qué. Dices, pero de verdad, o sea, esto sucede ahora. Pero cosas que son muy, muy básicas y son las que hay que ponerse ahí. Santi comentaba que no le hacían caso cuando cuando tenía la tienda a la hora de explicarlo. El problema que tenemos en una tienda es que posiblemente por como es el español, tanto de aprovechado como de desconfiado, si nos lo dicen de la tienda, es que lo que nos quiere hacer es colocar el terrario. Que por desgracia yo lo veo también en las ferias. O sea, yo cuando estoy en Expo Terraria y estoy vendiendo los corchos, la gente me dice: es que he comprado este terrario para el camaleón, que me lo han recomendado en la tienda. Y dices, ¿cómo me han recomendado esto? Y luego digo, mira, es que el camaleón no, tiene que estar mejor así. Y dice, ¿y por qué me dices tú esto y el otro eso? Y digo, porque yo no vendo terrarios. Y es así. Pero es que lo hacen a la inversa también. O sea, es que en mi pueblo, por ejemplo, hay una tienda y de ahí ha salido gente y ha venido a mí y luego yo he descubierto el porqué y le han vendido solo el bicho y no le han dicho lo que necesita de iluminación UVB, de cambios, de dieta y de tal, porque dice, es que si le digo lo que necesita no vendo el bicho. Es que eso entonces prefieren vender el bicho, que se muera y que vengan a comprar otro para que pase lo mismo, que es que hay cosas, pero todo esto lo que tenemos que hacer es poner todo esto de la misma manera que se ponemos todo lo bueno que tiene la afición también. Claro. Es que no somos lo mismo, el mundo no es ni blanco ni negro, hay gente buena y hay gente mala en todos lados y yo creo que eso es algo, o de las pocas cosas que creo que todo el mundo tenemos claras. Tengo un amigo que tiene... Sí, no sé si hay gente por aquí que todavía lleva en línea desde el comienzo y no ha podido hablar. No sé si esa gente quiere intervenir o decir algo. Por ejemplo, veo una Esmara González, no sé si quieres intervenir, decirnos algo. Hola, buenos días. Nada, yo estoy aprendiendo mucho con vosotros. Yo soy una de estas nuevas, no sé si llego a categoría de aficionada. Tengo una gecko desde diciembre del año pasado, o sea que llevo un año con ella y bueno, no tenía ni idea ni que existía la palabra terrariofilia, o sea, que llevo aprendiendo mogollón en este año. He hecho mi primer terrario bioactivo, ahora a ver si en Navidades preparo el segundo. Y sobre todo, pues eso, estoy como muy casi agradecida al animalito porque estoy entrando en un mundo de conocimientos, de un montón de cosas apasionantes y de gente que ni tenía ni idea de que esto existía. Y esto igual en lo que habéis venido hablando de desconocimiento de la gente en general, pues es un ejemplo, porque es que yo no tenía ni idea, ni siquiera sabía que existían las ferias estas de Expo Terraria y eso, o sea, me he enterado cuando ya había pasado la última, ¿no? Entonces, bueno, pues, y yo lo que sí que, mi enfoque más que lo que estáis, o sea, que vosotros lleváis muchos años y sabéis mucho y eso, que es más científico y todo lo que venís hablando, ¿no? De tener esa visión de la afición. Quizás yo tenga una visión un poco más de mascota, por así decir, ¿no? Pero creo que también me parece que es interesante para que la gente en general, que no, igual que la gente tiene un perro y tampoco tiene que conocer toda la historia de la raza y todas las cosas, solo quiere tener el perro, disfrutar de él y cuidarlo bien, o sea, tener los conocimientos para cuidarlo en condiciones. Pues yo creo que también es importante.
Y yo casi que, yo tengo un canal de Instagram de Estela, de mi gecko, que algunos sí que sé que lo seguís y tal, y casi me lo estoy tomando como de enseñar cómo también un gecko, y alguna gente que me conoce me dice, pero ¿cómo tienes ese bichejo? Y dice, si es que hasta, y después me dicen, si es que hasta parece que es agradable o que parece que da cariño, ese pero no otros, ese pero no otros reptiles. Me gusta tu gecko, pero no otros reptiles, ¿no? Y yo creo que igual sí que eso es interesante para la gente en general, que vea que los reptiles también pueden ser eso, mascotas. No solo una cosa de frikis científicos y tal, que les gusta ver su forma de criarlos, sino que puedes disfrutar del animal en sí. Y bueno, eso os puedo decir. Claro. Es muy interesante, gracias por la aportación. Sí, desde luego es un punto interesante. Desde luego hay gente que efectivamente tiene un reptil y lo trata como una mascota y lo cuida y le pone nombre, y eso me parece maravilloso también, maravillosísimo. O sea, que bueno, no sé si alguien más, es que está tan caliente e interesante la conversación, pero estamos a las 2 menos cuarto, habíamos planteado 1 hora y cuarto. Si os parece bien, ya estamos si el rollo, o si alguien más, no sé, Fernando Pascua veo que no ha intervenido en ningún momento, si quiere dejar alguna cosa, alguna reflexión o algo. Hola, muy buenas. Buenas, Fernando. Hola, buenas. Nada, no, a ver, básicamente he estado desde el principio escuchándolo y más que nada mi intención era escuchar, más que nada yo llevo los reptiles, yo qué sé, 12 años, pero de una manera muy, muy tranquilita. Veo que vosotros habéis adquirido bastante más experiencia, os habéis ya estudiado más para adquirirla. Yo, básicamente, de los puntos que habéis estado hablando, yo con lo que me quedo es básicamente la agrupación, o sea, unirse, hacer un grupo, habéis metido un poco la política. A mí, básicamente, yo puedo tener la ideología que sea, que pueda mejor estar totalmente opuesta a vosotros, y me da igual. O sea, yo lo que quiero es, mi intención, yo ahora mismo vivo en Holanda, ¿vale? No vivo en España, vivo en Holanda, y lo que veo aquí es que la ideología da igual, lo importante es unirse por un hobby y hacer reuniones y promoverlo, o sea, promoverlo, ¿sabes? Y ahí entra también un poco pues el tema de los racks, que si tecnología. Yo, por ejemplo, aquí veo gente que pues ocupa medio salón para una pogona. O sea, y eso no se ve, yo en España no lo he visto. O sea, yo en España no lo había visto. Y tú plantearlo medio salón para una pogona o una iguana, dices, joder, si es que con ese espacio tengo 20 reptiles más, ¿sabes? O sea, y que no digo que los racks, porque yo tengo racks y tengo o sea, no digo que los racks sean malos, pero yo creo que el promover la terrarofilia en ese aspecto, vender la terrarofilia a gente que está empezando, es bastante más atractiva y promociona o promueve más el estudiar, el adquirir información, más que, yo qué sé, no sé, lo veo como más incentivo. O sea, perdonadme si no me equivoco en algunas palabras, porque ya no sé, llevo aquí años, llevo tiempo viviendo y me equivoco ciertas palabras, ya no sé ni hablar español. Entonces, motiva más, o sea, es mi idea. Entonces, de todo lo que vosotros habéis estado hablando, yo voy a seguir muy de cerca. No soy muy activo en Facebook, en chat, porque sinceramente ya, pues porque no tengo mi vida y no soy muy activo, pero voy a seguiros de cerca por si de cara a Geconia y a agrupaciones, porque sí que veo importante que en España hace falta eso. O sea, el promover la terrarofilia, promociona el cuidado de los reptiles de una manera, no el tener 200.000 reptiles y porque tengo 200.000 reptiles soy más chulo que tú, ¿sabes? O sea, eso es lo que yo me quedo del chat que habéis tenido. Realmente esto... Muchas gracias por la intervención. Gracias. Esto realmente es un poquito también como lo que se ha comentado antes. Aquí realmente no es un tema de... O sea, lo que nosotros queremos recuperar es un poco como la gente que estés empezando, nuevos, que habéis cogido un gecko como mascota o para iniciaros en esto, en vez de pues, un gato, un perro, un periquito, ¿no? Que habéis visto algo en ese animal que os ha llamado la atención. Lo que queremos es que esa gente pueda ser capaz de ver y apreciar que este mundo es un mundo muy interesante, que se puede aprender mucho de él de muchas maneras, que efectivamente
no hace falta leerse 60.000 libros y saberte si antes el Rhacodactylus ciliatus, que ahora no es Rhacodactylus ciliatus, que Correlophus ciliatus se llamaba, da igual. Eso al final es, conforme más friki eres de esto y más te gusta, más facilidad tienes para buscar y encontrar esa información, pero realmente tú lo que quieres cuando empiezas es qué necesita mi animal, necesita iluminación, qué comida le tengo que dar, cuál es su base, todas estas cosas. Eso queremos que se vuelva a recuperar un poco, porque muchas veces, con lo que ha comentado Antonio, vemos muchas preguntas básicas que vuelven y queremos que la gente esté a gusto con su animal y que lo cuide bien. Sea tengas 1 o 200, les des una habitación entera o les des un espacio más pequeño. Lo importante es que esos animales tengan unos requerimientos mínimos garantizados, que esos animales estén bien y que la información que os llegue sea una información correcta para que podáis disfrutar de vuestra afición, sea esta la que sea, o sea, lo que hemos dicho, sea teniendo un animal como mascota, 40 o 200. Al final, creo que esto es importante, esto creo que se lo vi decir a un... en un libro, creo que es de un cuidador de dendrobates, él lo ponía, que en el momento, o sea, tú empiezas a tener animales de más cuando no eres capaz de destinarles el tiempo que necesitan. Todos los animales necesitan un tiempo, necesitan unos cuidados, unos mantenimientos, necesitan que tú los controles, los veas y en algunos casos también necesitan de una cierta interacción contigo. Si no eres capaz con lo que tienes en casa de hacer eso y que ese animal esté en ese mínimo de condiciones, no necesitas tener más animales. Y si no eres capaz de hacerlo con ninguno, pues oye, haz como yo ahora mismo, yo hace mucho tiempo que ya no tengo por temas laborales, me los tuve que dejar y no he vuelto a tener porque hasta ahora, que ahora volveremos a la carga, pero de momento no, hasta ahora no era capaz de poder encontrar ese tiempo para darles un mínimo de cuidados y mantenimiento. Y hay veces que la gente en esta afición se le olvida, enlazando con el coleccionismo. Al final hay algún momento en el que se nos puede ir la cabeza a todos y convertir esto en una colección como si fuera de cromos. Es decir, necesito este cromo porque no lo tengo, este color no lo he visto y lo quiero, y al final acumulas animales y la gente se le olvida que son animales, son seres vivos. Esto no son sillas, no son tornillos, tú no puedes tenerlo en un cajón tirado y ya está. Entonces, esto es importante también volver a recuperarlo, que la gente lo vuelva a entender y que no importa si tú tienes tiempo para mantener 200 animales, pues tenlos, pero por favor, seamos conscientes, espacio adecuado, condiciones adecuadas y tiempo para mantenerlos y destinárselo a esos animales. Si no, hay muchos más hobbies por ahí de los que contar. Pero eso, Luis, eso es lo que hablábamos antes. Eso, mira, eso lo ves mucho de los grupos de WhatsApp. El típico, se compra un gecko. No solo voy a tener uno. Al cabo de 2 días, hostia, ves que le ha llegado una hembra. No, solo voy a tener... Al cabo de una semana, está hablando de comprarse un rack. Y luego acaba con 20 bichos que se ha comprado en menos de 2 meses. Sí. Pero luego esos bichos crían, porque los va a hacer criar. Pero claro, te dice que no. Eso es el día a día. Eso, sí. Y es verdad, eso es así. Y el que diga que no es que no lo ve. Porque yo lo veo continuamente con gente que dice, no voy a criar. Y acaban criando 20 bichos. ¿Dónde van a parar esos bichos? ¿Qué hacen esa gente? ¿Cómo les conciencias de que eso no está bien? Porque yo lo hago, lo intento, al menos lo intento. Pero soy el malo de la película. No, pues Santi, al final, claro, pero al final, Santi, es eso. Tú has de luchar contra estas cuestiones con los medios de los que dispones. Pero al final son decisiones personales y tú no puedes hacer nada más que dar tu opinión, dar tu punto de vista y ya está. Pero, claro, pero luego es lo que pasa, que luego la gente en los grupos, cuando lanzan preguntas, hay otra gente que podría darles respuesta, pero como están tan cansados, digas las cosas y no hagan caso, que hagan lo que les apetezca, dices, ¿para qué le voy a decir nada si va a hacer lo que le dé la gana? Si es que acabará haciendo lo que quiera, ¿para qué voy a gastar mi tiempo en una persona que me va a ignorar? Pues al final, esto, Santi, es nuestra guerra, y con guerra quiero decir... claro, no podemos hacer otra, o sea, lo único que podemos hacer es lo correcto, y ya está, y no se puede hacer más. No se puede hacer más. Disculpadme que os interrumpa.
Sí, no, se nos va de quiero madre ya esto. agradeceros muchísimo a todas las personas que habéis estado participando en la reunión, a Antonio, a Víctor David, todas las personas que han estado conectados. He visto, Javier Asturiano ha estado incluso en el curro, ha salido, ahora está con el coche. Muchísimas gracias. No te hemos dado pie porque te hemos visto que estabas ahí en movimiento. Tenemos que cortar, son las 2 de la tarde, yo tengo una niña, no sé qué, en fin, todos los rollos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Esperamos que esto sea el inicio de una serie de mesas que se vayan haciendo cada 2 meses, cada 3, ya veremos, sin agobio, pero sí con un caminar en una dirección, como hemos venido hablando en esta conversación. Muchas gracias, Luis, por ser parte de esto, y a todos los que han formado parte de la conversación, y nos vemos en próximas aventuras. Un saludo a todos, chicos, y gracias por participar. Chicos, muchísimas gracias, ¿vale? Gracias por participar. Luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.